Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Carrusel Deportivo Coruña. Es tarde de fútbol, de deporte y de carrusel. Esperemos que este temporal, Karim, esté de nuestra parte porque estamos ante un nuevo partido decisivo. Hoy, Racing de Ferrol Deportivo en Carrusel Deportivo Coruña. Duelo directo que llega tras una victoria que nos permite seguir soñando. Nuestro deseo más inmediato, ganar esta tarde de sábado que vivimos con Javi Rodríguez en el control técnico. ¡Hola, Olita! Dando voz a oyentes y anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios de Miguel Figueira. La narración desde Amalata de Adrián Candal. Y la dirección, hoy te hemos hecho caso y hemos apurado el café y las orejas, de Fran Hermida. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Sí me gusta, que vengamos con la digestión hecha, ligeritos, porque el partido de hoy es de los que promete emociones fuertes, Un Racing de Ferrol Depor, que es una de las 4 finales que le queda al Deportivo si se quiere meter en esa fase de ascenso donde pensábamos que era, sí o sí que iba a estar el Depor y que al final se han ido complicando las cosas y en estas estamos, apretando los dientes e intentando colarnos en esa fase donde el Depor debería estar, sea como fuere. Bueno, y menudo partido el que tenemos por delante, porque enfrente, mira, os voy a contar, porque no sé si a lo largo de la semana os habéis parado a reflexionar sobre qué es lo que va a tener el Depor enfrente. Bueno, uno de los rivales que también opositaba estar en esas plazas de ascenso, de jugar fase de ascenso, y que hasta ahora, al igual que el Depor, se está quedando fuera. Pero ese Racing de Ferrol incluye un expresidente del Depor, un expresidente del Depor que ahora es consejero del Racing de Ferrol. También vamos a tener enfrente hoy a un ex entrenador del Depor como Cristóbal Parralo, hoy en el banquillo del Racing de Ferrol. Tenemos exjugadores del Deportivo como Seoane, como Quique Fornos. Tenemos, por si todo esto fuera poco, ex del Celta enfrente. Caso, por ejemplo, de David Rodríguez, de Alex López, de Dani Avalo. Tenemos gente que no ha jugado en el Celta, pero que es celtista declarada también enfrente. Por ejemplo, a Joselu. Bueno, en fin, que si no nos motivamos con esto, si el Depor hoy no sale encorajinado al terreno de juego, yo ya no sé qué hay que hacer. Y además de todo eso, lo básico, el Depor necesita 3 puntos si quiere seguir luchando por estar en esa fase de ascenso. Así que nos espera un auténtico partidazo con alineaciones confirmadas que nos va a traer en nada Adrián Candal, pero nosotros lo que os traemos ahora, aparte del recuerdo sobre qué tenéis que hacer para ser parte de Carrusel Deportivo Coruña, lo que traemos es Teba Chacón, anunciantes nuevos, gente que se quiere subir al tren de Carrusel Deportivo Coruña. Oye, que se lo agradecemos y le agradecemos también, yo agradezco muchísimo, muchísimo a nuestros nuevos amigos Casa Saqués, su cocido. Se lo agradezco de verdad, de corazón. No vas a encontrar otro igual, Allí en Casa Saqués vas a encontrar pues la mejor laconada o el mejor cocido con orejas y con filloas. También os recomiendo sus callos, Callos también inmejorables, empanadas, carne asada que es, ¿sabéis esta carne asada que es como mantequilla? Que se deshace, está increíble. Bueno, pues también todo en Casa Saqués, desde 1947 están ellos ahí al pie del cañón, cocinando para todos nosotros y disfrutando todos nosotros de su excelente cocina. Están en Avenida de Oza 41. Te voy a dar sus teléfonos, 981 280 245, 981 280 245. Y que si quieren mandar algo, aquí estamos, también lo dejamos ¿Sí? ahí, ¿no? Bueno, porque ¿sabes por qué? Yo además no tenía hambre hasta hace 30 segundos, pero ya me la has liado. ¿Ya? Ay, bueno. Pues es que además
ves que está muy bien esto que dice Fran, porque tienen comida para llevar y recogida en el local los sábados y los domingos. Los domingos no es nada. Los domingos no. Bien, en Avenida de Oza 41, Casa Saqués, más saqués que nunca. Bienvenidos a Carrusel. Y tenemos que ir por allí, pues gente a Casa Saqués, gente que tenemos buen saque, seguro que seríamos felices allí. Así que nada, nos lo apuntamos, Teba, para cuando levanten las restricciones y se pueda y tal, nos vamos el equipo de Carrusel Deportivo Coruña a Casa Saqués. Bueno, ¿vale? Queda dicho, en queda antena, dicho. Esto saca el corte, por favor, Javi Rodríguez, Sí. porque vamos a repetir. Miguel, mira, estás de suerte, qué bien. Vale, y ahora vamos a decirles a los oyentes las maneras de participar, que hay un montonazo. @Carrusel Coruna, allí te estamos esperando, ya tenemos fotos del partido, bueno, del partido no, del campo y estas cosas. Esto es Ferrol, dicen. Bueno, pues ahí están esas fotografías. Es una pancarta aclaratoria. Sí, porque no teníamos ni idea, Jova. Claro. Vale, entonces también... Va a ser que igual llegas a Malata y piensas que estás, pues no sé, en Barcelona. No, claro. Estás en Ferrol. Voy otra vuelta, sí, para un lado, para el otro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde no estaré? Pues en Ferrol. Bien, otra vía de comunicación con Carrusel, 626-238-118. También estamos en el chat en directo del canal de YouTube, donde puedes vernos las caras a través de, además de escuchar la retransmisión del partido. Bueno, todo eso y mucho más estaremos pendientes a lo largo del partido. Ahora yo voy a coger un poquito de energía porque parece que se me acaba, no puede ser, ¿eh? No, un partido como esto requiere salir con el depósito lleno. No puedes ir ahí, voy en la reserva, no. Ni de broma, y además con combustibles que contengan los aditivos más eficientes, los de mejor calidad. Esos están en Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil. Y seguimos nuestro camino hasta las 7 de la tarde, que es cuando va a pitar el colegiado el comienzo del choque. Así que luego de las presentaciones que diría aquel, nos vamos hasta Ferrol, nos vamos hasta Malata. Ya está en su posición de comentaristas con los 11 confirmados. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos en Ferrol. Más pancartas, dice. Quinta provincia Ferrolterra. Bienvenidos a locura. Alma de un equipo de tu ciudad. Hoy no puede estar aquí la ciudad de Ferrol. Partido a puerta cerrada. Pero desde luego que van a estar todos con las ganas de vivir un buen resultado para su Racing. También para el Depor. Lo decías tú, Fran. Este partido está lleno de emociones, de reencuentros desde el palco. Prácticamente en pleno, el banquillo, no solo con Cristóbal, sino también con el cuerpo técnico, con Manjarín, con Pablo López, un analista de Monte Alto, y también, como decías tú, con amigos deportivistas y enemigos en el 11 inicial del equipo ferrolano. Vamos con el repaso de los 11, las formaciones de los dos equipos, porque al margen de este momento, digamos, de emoción, que puede tener toda la emoción del mundo estos reencuentros, también el partido se las trae. Es un no va más para los dos que buscan colarse entre los tres primeros a falta de 4 jornadas. Juega el Racing de Ferrol con Diego Rivas en la portería. Otro ex de los nuestros, ex entre otros del Fabril, con Diego Seoane y con Pumar los laterales, John García y Quique Fornos, el que fuera capitán del Fabril en la defensa, con el Chiño, Alex López y Pep Caballé por delante, con Peñaloza. Esta es la gran novedad. En principio, banda derecha, Joselu, con marcado también sentimiento celtista, aunque nunca vistió la camiseta del gran rival del Depor, y con David García. Este sí sabe lo que es defender al Celta en la punta del ataque. Y por parte del Depor, continuidad con respeto al 11 que hace una semana, algo menos de una semana, ganaba en Riazor su primer partido en 7 jornadas. Juega el Depor con Lucho García en la puerta, con Bóveda y Héctor en esos laterales. Mujaiti y Granero también repiten en el centro de la defensa, con Uche, con Villares, la cigüeña, el hombre que lleva la pelota arriba, y junto a él Celso Borges de interiores, con Raí Lara y con Raico. Este es el 11 del Depor. El partido va a arrancar a las 7 de la tarde. Insistimos, Fran, es el no va más deportivo y también con alicientes extradeportivos. Bueno, pues como veis, tiene de todo, ¿eh? Tenemos todos los ingredientes. Os tenemos a vosotros ahí participando ya en las redes sociales. Ya sabéis, nos encanta saber desde dónde nos estáis escuchando, ¿eh? Y si ponéis foto, pues también, que así también podemos ver exactamente cómo hacéis para escucharnos. Bueno, vamos a analizar esos 11, pero antes nos pasamos un momentito, Teba Chacón, por el taller, porque ya que tenemos el depósito lleno, ahora pues hacemos los últimos
últimos ajustes, como hacen en la Fórmula 1, y ya, vamos, salimos a por todas. Un poquito de mantenimiento preventivo, que nunca viene mal, o mecánica rápida. También si tienes problemas con tus neumáticos, allí tienen la solución, o con los frenos, hacen diagnóstico multimarca y además tienen una promoción muy especial para ti. Cambio de aceite y filtro por tan solo 49 €. Pídeles tu cita en el 722-662996 o visítalos en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo, Taller Galicia J. Cars. Y esto de que el partido también lo estemos dando por nuestro canal de YouTube, provoca que, claro, cuando Teba Chacón dice ahora que se están poniendo las botas con los menús de San Brandán, que lo podáis ver, que es exactamente, o sea, que es cierto. Mira, es que yo además, que estoy un poco pitoño, que decimos por aquí, te acercas así y ves que efectivamente Miguel Figueira tiene delante ahí su menú, Teba Chacón el suyo, que hay gente que puede creer que no, que esto son cosas que traemos de no sé qué sitio, de comida rápida, Teba Chacón, comida rápida, nada, comida sana. De calidad. Es que nos hacen unos bocadillos tan ricos, bueno, riquiños, es su producto estrella, entonces, pues, ¿cómo van a ser sus bocatas? Pues exactamente igual, riquiñísimos. Claro. También tienes tu menú ensalada o menú bocata lunch, noodles. Recuerda que ahora San Brandán Lunch, que está en Juan Flórez, cierra a las 4 de la tarde en el fin de semana, así que, bueno, hay que tener cuidado, y porque a lo mejor tú cuentas, ya te ilusionas, paladeas esa ensalada a las 8 de la tarde y no puede ser. Así que tienes que ir por la mañanciña o a las 4 de la tarde. Y esos licuados naturales recién hechos. Mira, el detox, por ejemplo, que es el que nos pillamos siempre, que Miguel me preguntaba, oye, ¿y de qué es? Bueno, ya se lo dije mal, pero ahora tengo la chuleta delante y se lo voy a decir bien. Piña, naranja y mango. Buenísimo. Buenísimo. Hombre, eso pero suena bien, ¿eh? Lo hay también de uva rosada con arándano y manzana y limón. Si te gusta el mundo verde, espinaca con apio, pepino y manzana. El hidratante, el piel sana, lleva naranja, zanahoria y remolacha. Bueno, están increíbles, cuestan 2,50 y así que, bueno, puedes compensar los riquiños, que todos sabemos que son para gente más golosa y eso, tomándote un zumito detox. ¿Te parece? Ahí está. Y el de esta semana lo paga además Adrián Candal, que estuvo de cumple y es un detalle que tiene con nosotros, ¿eh? Se ha estirado ahí Adrián Candal. Bueno, vale, lo haré por vosotros. También invitas a Casa Saqués, ¿no, Adri? Vale, bien. Bueno, sí, pues no, pero eso ya estaba pagado por ti, ¿te acuerdas? Ya habías dejado la tarjeta. Qué mala memoria. Aquí somos todos de estirarnos como los porteros del futbolín, vamos, una cosa loca, ¿eh? Oye, antes de que le dé paso a Miguel, por último ya, Teba, en los últimos tiempos el Depor ha perpetrado algunos partidos de esto que dice, joder, lo quiero hacer desaparecer, que no quiero la cinta de este partido, la grabación, nada. Tenemos la solución. Hemos encontrado la solución a esos problemas también, Teba. Desdocon es la empresa referente en destrucción confidencial de documentos. Nunca nadie sabría lo que ha pasado con el Depor, ¿vale? Ahí está, que tú dices, ay, que el partido del Coruxo, qué horror de partido. Llega Desdocon y lo hace desaparecer de nuestras vidas. Instalan además unos contenedores donde caben esos buenos horrores del Depor específicos en vuestra empresa, y una vez llenos los retiran con personal de ellos, de Desdocon, para llevarlos a la planta donde se realiza esa destrucción, siguiendo, por supuesto, la normativa de seguridad y de confidencialidad. Importante esto, ¿eh? Así que apunta, Desdocon. Apunta, que después pasan esas cosas que ya hemos visto, digo yo, que ya hemos visto alguna vez, que no aparece el currículum de no sé quién en no sé dónde y material, ¿no? Documentos médicos y no sé. No, eso no se tira en cualquier sitio. Desdocon, ¿eh? Miguel Figueira, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, como no te llevo el viento ni nada de esto, ¿no? Veo que estás ahí. Sí, a mí es difícil que el viento me mueva, ¿eh? Bueno, oye, que no sé si te has pasado por la cuenta de Twitter de Radio Nordés, pero tú que eres un vimiancés de pro, hoy hubieras estado como en Venecia, en Vimianzo, ¿eh? Sí, he estado pendiente porque por la mañana ya me mandaron vídeos y bueno, mis padres viven casi al lado del río, mi hermana también, entonces, bueno, hay que estar pendiente sobre todo también del tema material, que son los coches, que al final en los parkings cuando están metidos pues hay que quitarlos porque eso se inunda todo. Y bueno, hay imágenes por ahí por Twitter de alguno en Piragua o en Calla o algo así, entonces bueno, se lo toman a broma, pero no ha sido una broma. No, para nada. Todo bien en casa, ¿no? Sí, todo vale, bien. Pues todo ya bien. está, nos quedamos con eso, ¿eh? Sí.
Miguel, se puede decir que repite 11 el Depor, ¿no? Porque aunque el otro día en el 11 estaba Miku, por culpa de esa lesión en la previa no jugó Miku, salió Raiko, bueno, nada. Y hoy sale pues de inicio con ese plan, ¿no? No está la cosa, creo yo, que para demasiados cambios, ¿no? O sea, yo creo que cuando ha encontrado algo que le ha funcionado, más o menos, pues mira, ¿para qué vamos a cambiar nada? Esta es la clave. Yo creo que él estaba deseando de un partido a otro pues poder repetir, no tener que cambiar 20.000 cosas, no tener que incidir en errores graves y quizá incluso el 11 de hoy se adapte más a un partido fuera de casa que en casa, ¿no? Por la movilidad que tienen todos los delanteros y el otro día pues en casa a lo mejor echamos en falta un rematador, ¿no? Que finalizase todas esas opciones que tuvo el Depor. Bueno, hoy vamos a ser superioridad en medio campo. Me sorprende la no presencia en el equipo rival de Jefferson Quintana después de su sanción y que el equipo lo notó en esa línea defensiva. Y bueno, dejan un medio campo prácticamente para Alex López y Elsiño y creo que ahí el Depor va a ser superior porque en número y esperemos que lo sea también en calidad, ¿no? Mujahid y Granero van a tener una prueba de fuego hoy con José Luis David García porque bueno, esa velocidad y esa potencia de Mujahid se va a ver comparar hoy con la de José Lu, sobre todo, que creo que bueno, vamos a ver si es capaz de tenerlo atado en corto. Adri, finalmente, ¿quiénes han sido los futbolistas del Depor que se han quedado fuera de la lista? Porque recordamos, se llevó a prácticamente todos, a 21 había que hacer descartes. Sí, ha descartado a uno, ha descartado a Nacho González. Recordamos, ya decidió no meter tampoco a Adri Castro. Es otro debate que igual en un ratito podemos charlar también ahora con Miguel Figueira, porque ha dado un tirón de orejas importante a Gandoy, que está en la convocatoria, y a Adri Castro. Pero a tu pregunta inicial de la criba, se puede quedar con 20 y puede hacer esos cambios y descarta solamente a Nacho González, al uruguayo, que no parece que vaya a darle mucha bola. Tiene que cambiar mucho la cosa para que esto ocurra, Rubén de la Barrera. Desde luego hasta ahora no se ha ganado demasiados minutos y bueno, aparte, hilando un poco con la pregunta que le hacía Miguel Figueira, bueno, y es que el 11 que saca hoy son 11 futbolistas, Miguel, que el otro día cumplieron. La verdad es que si uno empieza a hacer un análisis, bueno, los laterales estuvieron bien, los chavales del Fabril estuvieron bien, Lara fue el que hizo el gol, bueno, yo creo que más o menos tampoco había nadie que haya opositado, ¿no? a separarlos del 11 titular. No, yo un poco incidiendo en lo que hablábamos antes, creo que si vienes de una dinámica tan mala como es la del Depor en este caso y consigues en un día pues generar tantas ocasiones de gol, creo que se debe de repetir, pero más que nada se debe repetir porque creo que también que este 11 se adapta muy bien al partido de hoy en Amalata, porque sí, yo estoy convencido de que si Rubén creyera que es mejor cambiar y poner a otro jugador en punta y poner un 4-4-2, lo haría. Lo cambiaría y lo variaría y después volvería al plan inicial. Pero yo creo que este sistema se adapta perfectamente y bueno, vamos a ver hoy cómo responden los chavales porque es un encuentro que creo que va a ser más físico que de costumbre y vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo en acciones de estrategia y en centros laterales que son el caballo de batalla del Depor y que es el Racing de Ferrol es su punto fuerte, ¿no? Quizá ahora, no sé, el otro día sí que se incorporaron, pero vamos a ver cuántos se incorporan hoy Seoane y Pumar, porque vienen acostumbrados a jugar en defensa de 3 centrales y ellos tener toda la libertad. Veremos cuántos se incorporan hoy y veremos Peñaloza si juega de banda izquierda hacia adentro como el otro día y cómo se adaptan ellos. Pero bueno, en principio, ya te digo, el repetir el 11 es una buena señal para el Depor y mira, el otro día fallaron sus ocasiones, Raiko, pues bueno, están más cerca como digo yo siempre, están más cerca del gol, porque a lo mejor son jugadores que necesitan más ocasiones, pues a lo mejor a la primera o segunda que tengan hoy la enchufan. Te va, Chacón, a ver si ganamos hoy, que luego la de la victoria ante el Guijuelo, ganar en Ferrol, yo creo que ya podríamos decir aquello de que vamos como motos, y hombre, si vamos como motos nosotros tenemos claro dónde hay que ir. Hombre, por favor, si os apasionan las motos tenéis que ir a Babiec Moto Adventure. Es tu tienda especializada en complementos, en ropa y en accesorios para ti y también para tu moto. Tienen marcas como Tuareg, Clean, Ruka, Speedy, entre otras muchas grandes marcas, ¿eh? Si aún no los conoces, recuerda esto. Babiec Moto Adventure. Visítalos enfrente de la antigua discoteca Green o en babiec.es. Babiec Moto Adventure. Prepárate para la aventura.
Y ahora lo que nos toca es hacer un repasito a la jornada. ¿Cómo están los marcadores, Teba? Bueno, pues nos vamos hasta los partidos que han finalizado. Recuerdo estos resultados hasta el momento jugados en el grupo 1, el Burgos 2, Cultural Leonesa 1 y Real Oviedo 2, Lealtad Villaviciosa 1. Por delante te vamos a contar el Racing de Ferrol Depor y todo por delante también el resto de la jornada. Real Valladolid Promesas Numancia, Celta B Salamanca, Sporting Covadonga, Unionistas Zamora, Langreo Marino de Lehuanco, Pontevedra Compostela y Guijuelo Corucho. En tercera hay un lío un poco increíble entre los partidos que quedaban pendientes por jugar y estas cosas. En resumen y finalizados, Las Pontes 1, Racing Vilalbés 1. Y bueno, luego se van a enfrentar mañana a las 4:30 también el Polvorinas Pontes, por ejemplo, y que ya es de la próxima jornada, pero tenemos todavía pendiente de la jornada número 11, mañana a las 5, el Bergantiños Somozas. Por ejemplo, os digo así porque hay más pendientes, pero bueno, he elegido estos, ¿vale? Tenemos más pendientes que en una bisutería, ¿eh? Esto está que se sale la cosa. Es una locura. Por cierto, el Silva que tuvo que trasladar su partido al campo de Bisma y desplazarse de su campo habitual en Agrela, porque el temporal precisamente dejó muy dañada una nave que había allí al lado, le levantó el tejado prácticamente y por lo tanto, bueno, pues por motivos de seguridad se tuvo que trasladar. ¿Qué más nos cuentas, Teba? Nos vamos hasta División de Honor Juvenil, donde ha pasado lo mismo y el Ural, bueno, claro, esta incidencia, y el Ural, que se enfrenta al Choco mañana a las 12, también ha cambiado su ubicación y se pasará a jugarse en Bisma de jugarse en Agrela. El juvenil del Depor se ha impuesto 4-0 en Abegondo al Racing de Ferrol, así que optamos, por favor, el mismo resultado. Venga, una réplica, ¿vale? Vale. Podría ser, está bien. En fútbol femenino descansa el Deportivo Abanca, mal resultado para el Vieses Amarella. En fútbol sala perdía esta tarde 5-0 ante el Rotterdam. En hockey sobre patines triunfo del Liceo en hockey, 4-1 ante el Voltrega, el Bordeaux ya juega a las 8 en casa del Vilasana. A las 6 empezaba el Dominico Schum, después lo miro, que se me ha quedado por ahí. En baloncesto, mañana a las 12, ¿tú te lo sabes? No, ahora mismo no lo tengo miro. A mano. En baloncesto, mañana a las 12, Mayek Tías se enfrenta al Maristas. En voleibol a la 1 de la tarde mañana también, Sanse Autos cancela Zaraeta. En balonmano, Bueu Atlético se enfrenta a Leoar a las 7 de la tarde. Y en rugby ha finalizado ya victoria además para el CRAT 10-7 ante el Complutense Cisneros. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Respira, Chacón, respira, que te me estabas poniendo azul. Respirar está muy bien, Fran, pero oír también está guay. Ahí estamos. Entonces, bueno, ya sabéis que oír, escuchar es entender, es conectar. Si no escuchas demasiado bien, pese a que tienes audífonos, tienes que ir a Audias, porque te las ajustan de manera personalizada. Además, tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana y es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida de Finisterre 302, pero es que también te atienden en su gabinete de la calle Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Y nos vamos a ir hasta Ferrol, porque por allí todos los días tenemos un compañero que empieza cada jornada dándole a la gente de Ferrolterra la información, la información deportiva de todo cuanto sucede por allí en Ferrolterra, y es nuestro compañero Raúl Salgado. Y hoy, pues ya que rendimos visita a Ferrol, pues queríamos contar también con Raúl Salgado. Aquí, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Muy buenas. Os he recibido, yo lo tendré que confirmar Adrián, pero bueno, yo creo que con educación, con buenos modales, con la pleitesía ferrolana habitual. Casi alfombra, si nos hubieran dejado por el tema sanitario, te la pondría. Pero de fondo se escucha, hoy tenemos que ganar, claro, es que hoy tenemos que ganar también todos. Hoy es un partido durísimo, pero nos han recibido bien, lo confirmo, Frank. No teníamos duda. A ver qué pasa. Eso ya depende de los 22 de ahí abajo, pero bueno, todo en orden, todo en orden. Raúl, ¿cómo llega el Racing a este partido? Oye, pues lo comentábamos antes cuando me encontraba con Adri aquí al llegar. Efecto Parralo, marea Parralo prácticamente, porque tenemos ahí algunas novedades en el 11. Sin ir más lejos, yo creo que la más llamativa, la introducción de Peñaloza, que ha sido un jugador que no ha contado demasiado en la etapa de Emilio Larraz. Veremos sobre todo también cuál es la distribución en el campo, porque puede haber alguna pequeña sorpresa en ese sentido. El Racing tiene particularmente mucho de dónde tirar en la parte de atrás y además recupera un jugador que fue muy llamativo, que fue muy importante en los primeros partidos de Liga, como fue Jefferson Quintana. Veremos también, porque no está en principio en ese 11. ¿No?
está en el banquillo, bueno, se le va a dar probablemente ese tiempo de aclimatarse, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de David Rodríguez, que ha estado un par de semanas fuera de juego, ha estado confinado, ha regresado a la convocatoria, pero está, en cambio, en el 11 titular. Hay algunos asuntos que van a merecer la pena tener en cuenta. Y, por cierto, están saliendo los jugadores, os comento, y están desplegando una pequeña pancarta los del Racing, porque el 10 de marzo va a haber huelga general aquí en la comarca por la situación, bueno, de crisis industrial y económica. Endémica, digámoslo también. Desde luego, Sí, de las 3 últimas décadas, que ahora se ha agravado incluso con la confirmación esta mañana de que cierra en marzo la planta de Gamesa en Asomozas. Así que, bueno, pues ese gesto también de todos los jugadores en un partido que cómo nos habría encantado que estuviera mucha gente, media hora en carretera. Esto habría sido, vamos, una maravilla, lo habríamos disfrutado e incluso la noche hemos disfrutado. Nos estamos perdiendo muchas cosas por culpa del coronavirus. Es demasiado tiempo de perder cosas, pero bueno, paciencia. Oye, Raúl, en el descanso y al acabar el partido te asomas otra vez por aquí, ¿vale? Hombre, digo yo, contad conmigo. Estás en tu casa, hombre. Efectivamente. Venga, Raúl, un abrazo. Un abrazo a todos y a todas. Teba, pues nada, que nosotros decíamos, queremos ir como motos y ganamos aquí. Nosotros aquí tenemos de todo, ¿eh? O sea, voluntad para ir rápido tenemos motos, tenemos coches, lo que haga falta, Teba. Faltan los goles y las victorias. Exacto, pero coches y además coches exclusivos, de altas prestaciones y de importación, exacto, cochazos. En G-Autos son especialistas en compra-venta de esos cochazos. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando, ese que deseas, y se encargan además de todo el lío, porque es un lío, lo sabemos, de la gestión de la compra. Hombre, puedes seguirlos. Teba que se compró ahora un Maserati en G-Autos. Claro, no paro de comprarme coches, es un lío. Papeleo, Fatal. ¿Ese cuál me compré? Ese. El Maserati, el que aparcaste en la puerta de la radio el otro día. Es que tiene unas prestaciones estupendas. Vamos. Bueno, pues nada, que los puedes seguir en Facebook y en Instagram y vas a encontrar pues sus mejores ofertas y, por supuesto, en su web www.g-medioautos.com. Tu concesionario compraventa de referencia es G-Autos. Adri, ¿tú no viste el coche, el nuevo, el de Teba, el deportivo este que se compró con toda la pasta que está sacando aquí? ¿No, sí, ¿no lo viste? Yo la vi, ella agachó la cabeza, pero no sé, hay que presumir de ese cochazo, Teba. Joder, no sé pues por qué además sale quemando ruedas cada vez que arranca, una cosa loca, ¿eh? Venga, Teba, llévame a banca, que esto va a empezar. Es que gracias a que Abanca lleva mucho tiempo ayudándome a ahorrar, pues he conseguido ese Maserati. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Y 5% tras 5% tras 5%. Aprovecha, reporta y ahorra con Abanca. Aquí está todo pensado, como veis, ¿eh? Tenemos los que nos dan el ahorro, tenemos los que con el ahorro después conseguimos comprar cosas chulas. Bueno, una maravilla. Adrián, está el colegiado pasando lista en el banquillo del Depor y ha alargado fuera uno. Creo que el preparador de porteros. Bueno, pues no se va muy lejos porque tiene ahí un huequito por detrás, justo una zona habilitada en la grada. Pero bueno, un poco tiquismiquis, ¿eh? A ver cómo resulta después, una vez arranque el partido que está a punto de hacerlo. Aquí en Amalata, aquí en Ferrolterra, con todo el juego para los dos equipos, todo puede pasar para ambos, pero todo probablemente dependa de lo que ocurra hoy en este partido de la Segunda División B. Mira el árbitro la hora, va a ser el Racing el que echa a rodar esa primera bola. Uy, qué prisas, antes de que le dé el silbato, que también está tiquismiquis, ya aparecía Alonso Lara por ahí colándose en el campo contrario y lo ha vuelto a hacer. Lo vuelto a hacer y dice el árbitro, espérate que esto no ha empezado. De verdad, ¿cuánta? Bueno. Tiquismiquis se empieza esto, ¿eh? A ver, ahora sí. Casi tropieza porque no sabía si arrancar o no. Parecía una arrancada de una carrera fallida. Ahora ha arrancado ya el encuentro. Primeros compases de este Racing Depor. Balón que echa en largo. Cuidado que viene a la carrera el Racing. Era José Lu. Sale Lucho García. Viene buscando las espaldas el equipo de Cristóbal Parralo. Bueno, pues primera acción donde ha estado vivo el portero del Depor para salir del área, para enviar ese balón a la grada. Y en nada nos cuentas también, Adrián, el estado del césped, que era algo que preocupaba y mucho. Ya te digo, y lo zanjamos, que aparentemente está mucho mejor incluso que Riazor, ¿eh? Yo lo veo perfecto. Luego no sé cómo va a resistir una vez avance el partido, pero aparentemente yo lo veo muy bien, ¿eh?
Bueno, Miguel, porque preocupaba, con tanta lluvia que ha caído en las últimas horas, si está pesado, si se levantaba, bueno, por ahora una alfombra, Sí, a Malata suele estar siempre bien, aunque bueno... Bueno, parece que se clava un poquito el balón ahora que lo veo rodar, ¿eh? Mes de diciembre ahí hubo un momento que no estuvo muy bien, pero ahora desde aquí en la televisión lo vemos bastante bien. Visualmente se ve muy bien, pero ahora, como decía, con el balón, cuando iba rasito, iba dando así una especie de trompicones, ¿eh? Bueno, pues por ahora el balón es del Racing, Adri. Intentanle por ahí arrebatarse al conjunto departamental, tocando esa triangulación que ha montado ahí en la medular Rubén de la Barrera, con Borges, con Uche, con Villares. Hay falta sobre uno de los jugadores blanquiazules. Va a sacar la pelota al Depor desde ahí, desde atrás, desde la cueva. Ahí está muy atento Rubén de la Barrera, que no para de dar indicaciones. Está quieto, brazos cruzados, muy cerca donde estamos nosotros. Cristóbal Parralo, al que también tenemos al lado, es el que fuera presidente del Depor, Tino Fernández, que hay que decir que, oye, está fino, ¿eh? Ha bajado muchos kilos. Yo no sé si es que se ha quitado el estrés de estar en la silla eléctrica, como diría el Endoiro del palco del Depor, pero está el hombre mucho más fino, ¿eh? Sacará de banda ahora el Depor, un balón cerquita del punto de penalti. Bueno, pues primeros compases. Si se intenta estirar el Depor y la batalla del mediocampo, Miguel, yo creo que debería ser para el Depor con esa superioridad que tiene, ¿no? Debería empezar a mandar desde el centro del campo. Sí, veo algo diferente al otro día, que es Villares el que acompaña a Uche en la salida, en el inicio del juego, y es Borges el que se va un poco más arriba, descuelga, ¿no? entre líneas, entre medios y defensas. Bueno, es una variante importante. Creo ¿Te gusta esa variante, mister? A ver, es que Villares, Diego, es un jugador que a mí me encanta. Ya hace muchos años que lo he podido seguir y me he enfrentado a él, y es un jugador que cubre cualquiera de los perfiles. Incluso desde banda podría salir hacia adentro y en banda derecha, pero creo que ahí va a dar mucho más juego y creo que va a participar más en la salida de balón de lo que venía haciendo Borges, ¿no? Que quizá el partido pasado, aun pasando desapercibido, fue un poco más defensivo, hizo un trabajo más oscuro de lo que venía haciendo, y ahora pues vemos claramente el doble pivote, Uche y Villares. Y quizás el plan es que Borges, bueno, pues dentro de esa delantera con tanta movilidad que tiene el Depor, que sea pues el que llega en segunda línea, el que puede llegar y poner un poquito más en peligro también a la portería rival, vamos. Creo que sí, creo que ese es algo que reclamábamos ya desde el principio de temporada, un poco esa llegada por sorpresa de Borges, que creíamos en un principio que a lo mejor por su estado físico no lo estaba haciendo, y vamos a ver si hoy puede. Cuidado el saque directo, perdona Miguel, y el portero del Racing buscaba ahí David Rodríguez acercarse al portero del Deportivo cuando estaba presionando alto el conjunto blanquiazul. Combinó perfectamente, no tiene problemas con el juego en los pies. Diego Rivas se sacudió de la presión y puso un pase buscando arriba al ariete a David, que bueno, nos metió un poquito el miedo en el cuerpo, pero parece que el Depor está intentando ser un poquito mandón, ¿eh? Esto va a pasar muchas veces, creo. Se van a quedar 2 para 2. Granero, Mujahid con Joselu y David Rodríguez. Creo que es algo que el Racing no va a tener ningún problema en lanzar balones directos a ellos, y van a tener que estar muy atentos, sobre todo también los dos laterales, en uno de los dos estar siempre ahí pendiente y hacer ayudas. Sí, hacer esas vigilancias también para que no se quede en ese 2 para 2 peligroso, porque, bueno, por velocidad yo creo que no es el problema principal, pero vamos, a veteranía, Joselu y David Rodríguez, la que quieras y más, ¿eh? Claro, pues a veces no solo es la velocidad, que vemos que muchas veces Mujahid soluciona todo a base de todo, no. Evidentemente también tácticamente es un jugador que ha mejorado muchísimo, pero su físico le da para corregir muchas situaciones que parten en desventaja, ¿no? Pero a José Luis y David no le puedes dar ninguna pequeña ventaja porque la pueden aprovechar perfectamente. Sale el Racing desde atrás, Adri. Sale el Racing desde atrás, el Depor que sigue con la línea muy alta, presionando al equipo departamental que sale de la cueva. Estaba también estirando el cuello porque tengo cerquita el palco. Está el presidente, está Antonio Couceiro, está Inma Lustres y también está Eduardo Blanco. Son los 3 consejeros, digamos, que tienen aquí residencia en Galicia y que están ahora mismo en el palco de autoridades. En el Racing de Ferrol, pues destaca, pues como decimos, la presencia de Tino Fernández, el que fuera presidente blanquiazul, no estuvo en el partido de Riazón en la primera vuelta. En este derbi de las Rías hay falta a favor del Racing, cayó al suelo Joselu, se le ha cobrado el colegiado, es peligrosísima, sobre todo Miguel Figueira, por el potencial que tienen ellos en el juego aéreo, los balones de cabeza, tiene muchísima envergadura, ¿eh? Sí. Falta lateral cerquita del pico del área, parte derecha según ataca el Racing. Sí, tiene un buen lanzador como es Alex López. Perdieron este año a Pablo Rey, que lo está, se está saliendo en tercera en el Somozas, pero tiene un buen lanzador como Alex Rey, y ahora hay que tener mucho cuidado a
a Elsiño, a Joselu, a David y a John, que van como aviones, y no están ni Jefferson Quintana ni Nathan, que también son otros dos que van muy bien. Vamos con la falta, Adri. Vamos con esa falta y se prepara Alex López, el departamental, le da con la derecha la rosquita, buena, cuidado Lucho, sale de puños, el rechace de cabeza, fuera, había caído al suelo, creo que Suche Agbo el que se hizo daño, dice el árbitro que entren las asistencias, no sé si por televisión podéis ayudarme, se queja de un golpe, de un codazo. Un golpe en la cara, se queja en la cara, ¿no? y doliéndose, bueno, en un lateral de la cabeza, nada, parece que no es nada. Se la protesta al colegiado, se levanta Uche Agbo, vamos a ver esa acción repetida, bueno, lo dejan ahí un poquillo el codo, yo creo que sin intención, ¿no? Intentando hacer el gesto de saltar y rematar. Bueno, pues va a ser saque de puerta para el Depor. Bueno, hablabais ahora de Pablo Rey, yo durante años... Del club de fans de Pablo Rey, yo creo que, Miguel, poca gente hay en Galicia que golpee el balón como Pablo Rey, y digo Galicia pudiendo ampliar yo creo que bastante más el área. Lo vi hace 10 días en Fisterra, en el Fisterra Somozas. Es un espectáculo verlo. O sea, solo el ruido que hace el balón cuando le da Pablo Rey suena distinto a los demás. Solo él y yo tenemos ese golpeo, la verdad. Ahí. No, y te lo copió a ti, además. A ver, sí, es un espectáculo, lo que ya venía haciendo habitualmente. De hecho, el año del Racing de tercera, que ellos fueron campeones y nosotros quedamos segundos con el Bergantiños, recuerdo que, bueno, que uno de los goles que en Amalata fue del de falta, pero es que este año en Somozas, en la primera vuelta, yo no sé si fueron 5 o 6 faltas seguidas, que es espectacular donde pone. Pero faltas, corners, cualquier cosa, la golpea a puerta y es un penalti casi. Sí. Es un jugador que, bueno, que evidentemente... Que está abusando en la categoría. Ha encontrado un buen sitio porque es un campo de hierba natural y allí le va bien. Él pues siempre ha tenido problemas en campos de hierba artificial, con problemas musculares, pero bueno, la verdad es que es un lujo tener jugador de ese tipo y bueno, este año el Racing ya no lo disfruta el Somozas. Perdona Miguel, sí. La salida, de Mujaiz, ahí se ha visto el problema del césped, cómo le ha dado, se ha quedado ahí clavado el balón, le ha comido las papas ahí el atacante, creo que era Peñaloza del Racing, afortunadamente ha venido al corte después Mujaiz para evitarlo. Sí, tuvo que llegar ahí ese corte, porque si no era una ocasión peligrosa, una buena ocasión para el Racing de Ferrol. Minuto 8 de partido, por ahora sin ocasiones claras. Racing de Ferrol 0, Deportivo 0. Teba. En Isaac Peral 6 está el garaje Miramar del Polígono de Agrela, con personal, tienda y servicio 24 horas, y también, si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora nos vamos hasta Desdocon. Destruye, clasifica y recicla toda clase de soportes, tanto papel, CD, DVD, cintas de vídeo, tarjetas magnéticas y microfilm. Emiten además un certificado homologado y destruyen el material según criterios exigidos para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Si necesitas pues algún tipo de destrucción confidencial de documentos, Desdocon, visítalos en su planta de tratamiento en el Parque Empresarial Pedrapartida en Coirós o en desdocon.com. Córner para el Racing, la tuvo Caballé. Cuidado que viene de nuevo el Racing después del córner, el remate fuera. La ha tenido Peñaloza después del saque de esquina Alex López. La jugada anterior la tuvo Caballé, pero jugadón también del Siño, haciendo ahí un roto en la defensa blanquiazul. Finalmente se sacude el peligro. Estamos en el 10 de partido, no hay goles. Primer acercamiento doble claro del Racing. Voy a decir una obviedad, Miguel, y es que el Racing no es el Guijuelo, pero voy a decir otra cosa que no es una obviedad, que es que el Depor no ha salido como contra el Guijuelo, Bueno, a ver, los dos están un poco intentando imponerse, ¿no? Y el Depor, cuando ellos inician el juego cerca de su área, sí que va muy arriba a la presión, pero es que el Racing de Ferrol es un equipo que necesita muy poco para plantarse en tu área. Veo
veo a Uche defensivamente muy pendiente tanto de Sí. las ayudas a Joselu y David. De ayudar para evitar ese 2 para 2 que Eso decíamos antes. Eso es, y cuando llega el balón a banda de meterse también entre ellos para ayudar, porque pues bueno, es un mal que tenemos este año, falta contundencia en esos balones, y ahora que Granero ganó ese balón en la primera acción, no sé quién era el jugador que estaba en el rechazo, no sé si era Lara o quién era, tiene que estar más atento porque ahí no te pueden rematar, ganar la segunda jugada. Adri, por ahora Raiko, Lara, Raí, los jugadores de ataque del Depor no lo han tocado balón, ¿eh? Sí, tampoco Villares, que eras un poco el engranaje ahí, el que conecta con los de arriba. De momento están incómodos, ¿eh? Hay una falta también que hubo, que se la cobró sobre Villares y le perdonó la tarjeta amarilla por una falta por detrás. Vuelve a tener la pelota el Deportivo, sacará del lateral, es Héctor Hernández, justo a la altura de la divisoria de los dos campos, 11:30 del encuentro. Se lo toma con calma, Héctor saca, combinando ahí con Raiko, el tuya mía, buscando ahí una especie de triángulo en la zona de cancha ajena. Ahí se incorpora Raí, cuero para Celso Borges, abre para la banda derecha la de Neco Bóveda, que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para no perder la bola, combina con su compañero, con el de Costa Rica, hoy capitán del Depor, Celso Borges, ha perdido ya la pelota, dominio para John García y para la defensa del Racing, que sale desde atrás con el balón controlado, buscando de nuevo ahí las espaldas, espera que la jugada es larga, que todavía sigue, viene Peñaloza, cuero para David Rodríguez, se remanga para defender Uche, combinación con el portero. El partido de momento no pasa muy poco, pero tiene la pinta de muy entretenido, ¿eh? Miguel, un detalle. Hemos visto ya en alguna ocasión que cuando recibe un mediocentro del Depor, la presión la hace un mediocentro del Racing y el lateral de ese lado. Si el Depor es capaz de mover rápido el balón, por ahí puede encontrar ese hueco que deja el lateral, ¿no? Desde luego, si te quedas con el balón, es un 2 para 1 y te la van a robar, sí, como acabamos de ver. El problema es que están muy juntos a la hora del inicio del juego Borges, Uche y Villares. No ofrecen diferentes alturas a la hora de poder recibir el balón, y hemos visto ahí una pérdida antes de Borges por recibir de espaldas en medio campo. Eso no tiene que ser el objetivo. Entonces, sí es cierto que cuando salga un lateral de ellos, pues tiene que haber alguna caída ahí a banda, pero todavía el Depor, y más concretamente creo que Borges, no ha encontrado todavía esa posición de enganche. Saque de banda para el Racing, Adri. Saque de banda para el conjunto departamental, ahí la combina, buscaban a Joselu, el cuero con el lateral, ahí se apoyaba con Pumar, vuelve a empezar a construir desde atrás, desde la sala de máquinas, apoyándose en el centro del campo, ayudando a Alex López que no estuvo en el partido de Riazor en la primera vuelta, ¿eh? Fue también una baja notable. Una baja notable para el equipo departamental. Entonces, tanto Depor como Racing estaban entrenados por dos técnicos distintos a los que hoy tenemos enfrente. Hoy están Cristóbal Parralo y Rubén de la Barrera. Por entonces había otros dirigiendo a ambos equipos. Juega el Racing, al menos lo intenta, porque ahí se planta muy bien Raiko para cerrarle el paso. Bueno, tiene que sacrificarse mucho Raiko, Raí y compañía, y no desesperarse, porque yo no sé si por velocidad van a tener muchas opciones, Miguel, con esta defensa del Racing. Es que todavía no han tenido opción de pase claro o de desmarque claro. Estamos corriendo detrás de ellos un poco, y lo que tú comentabas, Alex López es fundamental para ellos, es un proyecto hecho o su juego circula en torno a él, y él acapara todo el medio campo. Si vemos en el Depor, estamos necesitando 3 jugadores para poder iniciar juego, como son Villares, Uche y Borges, y en el Racing de Ferrol simplemente la aparición de Alex ya les da una salida de balón. Adri, veíamos ahora una conversación del árbitro con Villares y, vamos, ha sido clarísimo. Le ha dicho, has hecho 2, la tercera es cartulina amarilla. Está preavisado ya. Vamos, desde luego no ha disimulado nada el árbitro, y Villares lo sabe. Alguna de ellas sí que estuvo ahí bordeando la amarilla, a ver si esto condiciona el juego del propio jugador, del de Vilalba. Buscando el pase rápido, quiere combinar ahí con Peñaloza, sale de su posición para cerrarle el paso Mujay. Ahí está Bravo, el elegido recientemente como el futbolista más destacado por la afición del Depor del pasado mes. Sacará de banda ahora el Racing. Quiere problemas ahí Mujay, y otra vez eso que decía Miguel Figueira, de directamente con un toque, juego directo, buscando superioridades arriba de los delanteros. Sacará rápidamente el Racing de Ferrol. Balón ya en el área. El control es malo ahí de Joselu, afortunadamente. Por lo tanto, sacará de puerta el Depor. Aquí en Amalata.
15 de la primera mitad, Racing 0, Depor 0, Teba Chacón. Si queremos escuchar los goles bien, dos cosas. Una, escuchar Carrusel Deportivo Coruña, y dos, si tienes algún problema de audición, ¿dónde hay que ir? Audias es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Audias los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302. También te atienden en su gabinete de calle Rubines 18. Audias, no te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque allí en Audias sí pueden ayudarte. En la calle Rubini se debía estar bien en las últimas horas, ¿eh? Sí. Es una calle donde la ropa seca rápido. Qué horror, qué Si horror. puedes poner la lavadora 13 veces al día, que seca toda la ropa, con lo que corre el aire allí. Brutal. Y con lo que corren los coches buenos, o con los motores buenos que tienen, bueno, pues si quieres un coche que no se te quede el motor ahí cascado a las primeras de cambio, también sabemos dónde tienes que ir. Tienes que ir a G-Auto, son especialistas en compraventa en coches exclusivos de altas prestaciones y de importación. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieras y se encargan de la gestión de su compra. Puedes seguirlos en redes sociales, tienen Facebook y también tienen Instagram, y puedes ver todos esos coches y, bueno, cómo se hace pues ese ofrecimiento a la carta, por así decirlo, en www.gautos.com. Dale, Candal. Vamos a ver, se le está atragantando un poquito al Racing de Ferrol, la presión agobiante ahora mismo del Depor Alta, ha provocado ya 2 errores consecutivos en el despeje de Diego Rivas, forzando un saque de banda ahora, y el Depor, que si no llegase por ese error también en el pase de Neco Bóveda, había buscado ya el hueco por la banda Miguel Figueira para poner el centro, ¿eh? Sí, me da la impresión de que ha variado un poco el medio campo y ha adelantado a Villares. Sí, Ha deshecho el cambio. Espera, que viene Raí cae al suelo, qué pena que no le dio el pase en última instancia, efectivamente, está pisando área Villares. Ha cambiado el rol con Celso Borges, que se ha colocado muy cerquita de Uche Agbo. Espérate que viene la contra para el Racing de Ferrol. Ahí viene David Rodríguez con el 22 a la espalda. Hace la bicicleta. Sale de la cueva para cerrar el paso. Bien. Lo hace Mujal, pero cede córner. Sacará de esquina el Racing. Por cerrar el tema de ese cambio, Miguel, para pisar el área contraria, Borges bien, pero para esa presión alta que quiere el Depor, mejor Sí. Villares. Sí, yo creo que en la presión va a lanzar a 2 de medio campo, a apretar, sobre todo en zonas de área de ellos. Ya en medio, ya si llegan un poquillo más adelante, yo creo que ya están replegando, pero estamos viendo que hay algo que no me gusta, que es muchas acciones de José Lu 1 contra 1 con Mujal y que ha ido aquí a banda. Eso es un peligro. Dale al córner, Adri. Córner para el Racing, lo vuelve a poner Alex López, cerradito, se pasea delante de toda la línea de gol, no llega nadie al remate. Bueno, tendría que haber sido prácticamente un rematador de la altura de la Torre Eiffel, porque era imposible, se ha perdido cuero para el Depor. Está John García en el suelo, va a haber cambio en el Racing, ¿eh? Pues ya Sí, Jefferson se ha Quintana. roto. Jefferson Quintana, ahí va. Bueno. Claramente se ha roto, no ha tardado nada en pedir el cambio, de hecho ya lo están señalando por la tablilla y ya tenemos ahí delante de nosotros al mexicano, al azteca Jefferson Quintana, que va a entrar primer cambio en el Racing. Qué curioso, Fran, el otro día el rival del Depor también tuvo problemas en la primera parte, cambios obligados en defensa por lesión y ahora en el Racing lo mismo. Bueno, Bueno, pero pues, aquí, primer- sí. perdona, es una lástima la lesión de John, pero bueno, sinceramente el nivel de los centrales del Racing es altísimo. No es el mismo caso que el otro día con el Guijuelo que se puede notar. Yo creo que incluso hay en facetas del juego, sobre todo en el juego aéreo, que va a mejorar el equipo Sale con la ganando, presencia de sí. Jefferson Quintana. Me parece un pedazo de jugador. Incluso, aun habiendo otra lesión como hubo otro día el Guijuelo, tienen a Bruno Rivada, que es otro pedazo de central, y zurdo además, que también puede cumplir ello. O sea que eso habla mucho de esta plantilla que tiene el Racing y que está muy equilibrada. Bueno, pues nos vaya preguntábamos golpe. por qué no jugaba Jefferson Quintana. Pues nada, antes del minuto 20 ahí está en el terreno de juego. Bueno, un bigardo, parece un ala pivot de los Washington Wizards. Bueno, pues ahí está. Y desde luego, pues más problemas para el Depor en el balón parado. Lo que probablemente pase ahora es que cambie su posición, porque esto llevará a Quique Fornos al otro lado, me imagino, porque Jefferson Quintana va a jugar seguramente por detrás de Seoane, en el central diestro. Correcto. Efectivamente, está de central zurdo ahora Quique Fornos y central diestro, pues está Jefferson Quintana, cerquita de Diego Pues Suárez, es correcto. A la hora de la presión es una ventaja para el D por orientar a lo mejor hacia Quique Fornos, que puede tener más dificultades a la hora de salir por este lado, aun siendo Quique Fornos un jugador que puede solventar bien esa papeleta.
digamos que va a estar jugando ahí a pie cambiado, por así decirlo, ¿no? Vamos a intentar jugar con ese problema del perfil. Decía un 2-1 a José Lu, se ha ido como ha querido. Adri, ataca ya el Racing. Ataca el Racing, viene Jefferson Quintana, hace el cambio de juego, ahí se encuentra de cabeza Eneco Bóveda para habilitar un ataque deportivista. Cuidado, hombre, al suelo, creo que va a haber tarjeta amarilla. Quique Fornos le ha pegado un repaso, creo que es a Raí, y se la perdona, pero ojo, que le ha podido haber hecho mucho daño, ¿eh? Bueno, no sé si tenéis imagen repetida. No, aún no, desde luego se duele sobre el césped del futbolista del contacto Depor. es de Pumar, creo. Ah, es de Pumar, vale. Sí. Quique Forno está detrás de él y es Pumar el que le contacta en el pie derecho. Sí, sí, pero ¿y es amarilla? La cartilla se la ha leído a Quique Fue fuerte, Fornos, ¿eh? todo depende de dónde ponga el listón. Yo pues todavía pienso que no es para amarilla. Bueno, pasará lo que decimos siempre, ¿eh? En la primera parte paz y amor y sigan, y en la segunda parte no se pasa uno. Yo es que era defensa y Uy, espera, perdona, Miguel, se queda dormido Uche Agbo, qué parsimonia, cuidado que se la roban, viene ahí Peñaloza, viene la carga el Racing de Ferrol, hay que tomar un par de cafés, los que decías tú, Fran, en Twitter, habría que dárselos a Uche Agbo, que a veces desespera esa lentitud, parece que va sobrado, pero últimamente vemos que le están comiendo las papas, ¿eh? Sí, lo hemos comentado más de un carrusel, Miguel. Sí. Ese ya no es la gestualidad, sino que en la ejecución es así, es que parece que va sobrado y que efectivamente es un futbolista que puede ir sobrado para la categoría, pero es que si te duermes no va sobrado en ninguna categoría, y esta vez, joder, ha sido un poquito sonrojante. Yo creo que Uche es el claro ejemplo de jugador que ves y que es muy superior o parece muy superior al resto, pero que todavía no se ha adaptado. Él sigue pensando que el fútbol se le va a adaptar a él, pero esta categoría no te van a dejar. Les pasó el día del Coruso, que Michel le presionó, le dejó recibir y lo presionó y le robó varios balones que pudieron ser peligrosos, y hoy está pasando un poco lo mismo en esta última acción, ¿no? Sí, porque son esas jugadas de la pincho, la bajo, me giro, la oriento, bueno, y mientras haces todo eso el rival te la coge y se va, ¿no? Sí. O sea, que es lo que hemos visto en esta acción. Este año en el Depor, Fran, hay muchas historias, no sé si de soberbia, pero sí de expectativas, desde luego, incumplidas, ¿no? Desde pensar que esta plantilla se iba a comer el mundo. A varios jugadores que me consta que le han dicho sus allegados, voy a ser el primer jugador en la historia porque un equipo de primera paga la cláusula estando en segunda B. Es decir, tenían tal convencimiento, y esto no es una invención, es una realidad absoluta, ¿eh? Y ya ves, en estas estamos. Sí, pero esto, Miguel, esto va en cadena. Es decir, a ti desde arriba te dicen que sois buenísimos, que vais a arrasar y que os vais a comer al mundo. Luego la realidad en el terreno de juego, eso no se cumple. Luego a nivel individual no estás bien. Y luego al final, cuando te has metido todos esos pájaros en la cabeza, lo que tienes es una frustración como la que parece que arrastran muchos de estos futbolistas. Sí, a ver, también es cierto que todos los que estamos un poco ahora fuera o viendo desde fuera, los que somos entrenadores o jugadores que vemos de fuera, es cierto que no hemos vivido esta situación de una competición tan corta, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y los partidos son muy diferentes, son buscar el mínimo error, buscar que cometa error el rival, y el Depor está obligado y ha estado obligado desde el primer momento siempre a llevar la iniciativa y no ha sido capaz. En ningún caso ha sido capaz, y en el fútbol, digamos, más directo o más de contacto, ha salido perdedor siempre. Yo ya digo, esa frase que dice Adrián, que a mí me consta que también ha circulado en varios futbolistas. Espera, para, Fran, el balón de Héctor, ¡córner! ¡La ha tenido! Quería cumplir su promesa con Coruña Deportiva. El otro día decía, vamos a ganar, y si marco el gol, ahí va la dedicatoria, pues ahí lo ha tenido. Una jugada de Raico, pegado en línea de fondo, parte derecha, se la han entregado a la banda contraria y se incorporó el lateral, no dudó, se sacó un latigazo y córner para el Depor. Y muy buena, rasita Miguel, pegada al palo donde crujen ahí las vértebras del portero, ¡Espera el Depor, Uche Agbo, córner! ¡Ahora sí! ¡Primer córner! Iba a decir prácticamente la historia blanquiazul que gana el ataque del Depor, y qué bien remató Uche Agbo, la ha sacado Diego Rivas. La ejecución perfecta, porque realmente Uche está solo, yo creo que se duerme un poco ahí, la defensa del Racing la pica en exceso quizás, le sale
Espera que viene otro córner. Saque de esquina, otro para el Depor. Uy, no. Qué triple oportunidad. Ahora no llegó ningún remate, pero han tenido que despejarlo. Sí. Le han metido el miedo en el cuerpo. No sé qué protesta la defensa del Racing. Entendían sé como por qué una no falta en había duda. ataque, pero es córner, ¿eh? Sí. Miguel, Bueno. la picó quizás de más, ¿no? Le Sí. salió muy en V, digamos. Le pilló yendo un poco hacia atrás y la remató hacia atrás. Sí, creo que hay una falta de raíz Al portero. sí. Sí. Ahí viene el saque de esquina, es Héctor en corto, el cuero ahora que viene para Raí, la devolución para Héctor, pone la cesión, pone el balón en el área, despeja Joselu, le entran los sudores al Racing, el Depor que se desmelena y lo quiere, 25 de partido, empieza a llover, anochece aquí en Amalata, en la capital de Ferrolterra, sigue el 0-0 entre Depor y Racing, con todo por decidir, otro saque de banda para el Depor. Mira, esto ya algo que ha reflejado Adri ahora en estos momentos que es fundamental. No hemos visto este Depor asediando en 2-3 jugadas de estrategia seguidas y creo que muy bien lanzadas por Villares, por Villares. y ocupando bien los espacios de remate. Ya es un paso más adelante y esperemos que esto siga para el Depor por este camino. Para el Racing intentará que no. Ha ejecutado mejor el Depor estos 3 corners que Sí. todos los del resto de la temporada juntos, ¿eh? Y son 14 partidos. Espera, que viene Lara, remate de primera, impacta la defensa, hombre del Racing al suelo, no vale esa jugada, pero hay dos del Racing en el suelo, uno es David Rodríguez, que se queja de una agresión de Eneco Bóveda, que en todo caso no vio el colegiado, y luego lo que pita ahora es la falta en ataque del Depor, no valía Sobre esa Alex jugada, López. sobre Alex López, correcto. Bueno, pues aprovechamos que está el juego parado, 26 de la primera mitad, sigue el 0-0, Teba Chacón, ¿cómo está nuestra gente? Bueno, pues mucho movimiento en el chat, por ejemplo, del canal de YouTube de Radio Coruña. Dice Fernando, vaya 2 ocasiones, Jorge. Uy, pensaban en realidad que sería una jugada anterior tarjeta, que creo que no fue tarjeta, pero bueno, os preguntaban. No hubo tarjetas, No, o sea no. que no fue, esa no fue seguro. Vale, perfecto. Dice Javier que, bueno, te mando un saludo, Fran, desde Noya, y nos pregunta una duda, ¿cómo se puede escuchar Deportes Nordés? Pues sintonizando radionordes.com o también sintonizando, bueno, en la aplicación de la cadena SER, seleccionando Radio Nordes. Perfecto, bueno, duda resuelta. Manu García, Oche Moya, Raico, Dalle de, buenas tardes, dice Chus, espero que la Virgen del Rosario nos ayude, ojalá. Hoy ganamos 0-3, dice algún que otro oyente, hay que ganar, dice Jorge, por lo civil o por lo criminal, Forza Depor, dice Víctor, y José González, que me manda un piropo, así que le doy muchas gracias, y un besote nos manda el resto desde Ginebra, Suiza. Amarilla para Mujaiz. Sí. En @Carrusel Coruna tenemos también a Ferran, dice, soy de Ferrol y espero que gane mi equipo, el Deportivo de La Coruña. Lidia también nos saluda también la gente del María Mariño, que siempre nos manda fotos de sus recetas y han hecho una riquísima pizza y magdalenas que podían mandarnos bien a la gente de Carrusel. @Carrusel Coruna, 626238118 o el chat en directo del YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Allí te estamos esperando. ¿Y dónde están esperando tu coche si está malito? Pues en Taller Galicia J Cars. Es tu centro de mecánica en general. Son especialistas en distribución, neumáticos, frenos, todo para tu coche, incluida esta promoción. Cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros. Pídeles cita en el 722 66 29 96 o visítalos en Avenida Fonteculler 15, en Culleredo, Taller Galicia J Cars. No te vayas lejos que nos vamos a ir de ronda. Falta a favor del Racing, Adri. Y va a colgarla Alex López, está el Depor todo en la cueva, la pone la rosquita con la derecha como siempre, al salto viene el Siño, estaba luchando por esa pelota el equipo departamental, despeja bien el Depor, Cuero ahora para Seoane, sigue la presión alta final, ha pasado el peligro, Cuero para el Racing. Miguel, tarjeta amarilla para Mujay, decías tú peligro, Peligro, sí. evidentemente peligro, si estás en un 2-2 con los delanteros rivales va a ser peligro, pero es falta de tarjeta. A ver, es una falta que es dura porque va abajo al tobillo y bueno, ha decidido que en este momento corta. Es cierto que si fuera árbitro y no se quiere meter después a lo mejor más adelante en problemas, esta tarjeta lo hubiese sacado a otro jugador en otra parte del campo, pero bueno, puede ser amarilla. Lo que pasa es que me parece un problema porque José lo está cayendo mucho a las espaldas de Bóveda, porque Bóveda tiene que seguir a Peñaloza, lo está apretando, está buscando apretar arriba y me parece un problema desde ese punto de vista y ya tenemos la mala experiencia de que Mujay este año lo expulsa una vez por doble amarilla, ¿no? Entonces tiene que medirse muy mucho y lo que decíamos, no hace falta, a José no le hace falta ser más rápido
que Mujahid, sino que con meterle el cuerpo le puede hacer daño. Espera, qué buena pelota, fuera de juego, en Pues- el mano a mano de Raí, la línea levantó la banderilla, a mí el no me- banderín, Hay que perdón. verla, ¿eh? A mí no me lo parece. No, hay que verla. La que Pero está vamos. mejor colocada es ella, desde luego, pero... No. Joder, pues a mí Joder, tampoco pero me es que pareció en directo no aquí es que por lo un era, ¿eh? metro. No. No es por un metro. No. Jolín, Sí, por Joder, pues favor. era una ocasión de gol, ¿eh? error grave. Hombre, no es de VAR, esto, Miguel. No hay que trazar mucha línea, Se ve bien Igual que es no de fuera bar de con B, juego. pero desde luego es una jugada muy clara, ¿no? En el campo mío me lo pareció, pero si vosotros en la tele lo tenéis tan Ya. claro. La dificultad para el asistente quizás que el balón le pilla en el otro lado del campo y siempre es más complicado. Pero bueno. Bueno, Una sigue pena. atacando el de por Adri. Sí, yo estoy justo en la zona donde está el asistente y vamos, desde aquí se vio clarísimo. Entiendo que estoy un poco más alto y tal, pero bueno, es un error bastante grave para el D, porque desde luego este año tienen muchas carencias en su juego, todo lo que tú quieras, pero los árbitros están muy lejos de ayudarle, vamos. De todo caso, todo lo contrario, ¿eh? No están teniendo lo tampoco de- suerte con eso. Lo de que eres un grande y se No. notan este tipo de situaciones, de arbitrajes, de que de vez en cuando te cae alguna. Miguel, no vi es que- ninguna, Escucha, no hemos ganado muchos partidos, pero es que no recuerdo un partido en el que el entrenador o alguien del equipo rival haya dicho, claro, es que es el Depor y le han pitado a Sí, favor. sí, no lo no. recuerdo, es más, creo que nos hemos quejado más nosotros en los partidos. No, es un error gravísimo del asistente, que puede condicionar, esperemos que no, el partido. El Depor que tiene que ir a lo suyo, también el Racing 0-0-31, juega por la derecha. Ellos tienen mucha calma en construir desde atrás, en horizontal todo con su primera línea y a partir de ahí empezar a crear. Les da igual hacerlo pues buscando ese juego dinámico o con juego directo. Tienen ahí un repertorio bastante amplio. Cuidado Lucho, cuidado la mala salida del portero. Se ha hecho daño Lucho García. Bueno, no sé si le ha venido a dar un golpe en la nariz. Cuidado que está con la nariz rota Lucho. No, pero es en el costado. Yo creo que le ha Es en el metido ahí costado. un poquito ¿Y qué Peñaloza, ha le ha pitado? metido el codo. Quitado Y falta. es falta. Si pitó falta tiene que ser amarilla, eso el portero, digo yo, ¿no? ¿O qué? Hombre, yo desde luego, el gesto a mí no me ha gustado. A mí me ha parecido que le ha sacado un poquito el codo ahí en las costillas a Peñaloza. Perdón, Peñaloza a Lucho. Miguel. Claro, es que si se cobra la falta es que ha visto eso, ¿no? Porque no ha habido otra opción de que caiga ahí el portero del Depor. Sí, digo ha ido- yo que ha ido tiene al- que ser amarilla, Ha ¿no? ido al No sé. bulto, ha ido al Jolín, bulto. ahí, sin posibilidad de llegar al balón, Miguel. Va. Sí, pero esto es, quiero decir, el Racing tiene esto. Le que los dice centros una y laterales perdona, van muy Miguel, fuertes. una y no más a Peñaloza. Ya, sí, bueno, pues bueno, la ya. próxima igual le rompe la nariz y ya está. Ya tiene vía libre. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues aprovechamos mientras se recompone ahí Lucho, el portero del Depor, 33 de la primera mitad. Continúa el 0-0, Teba Chacón. Nos vamos a ir de ronda, pero antes, joder, es que me has hablado antes de cocido, de carne asada, de filloas, de orellas y yo ya colapso. Ya. Te quieres ir a Casa Saqués, ¿no? Hombre, Oído Cocina, desde 1947 ellos, Casa Saqués, están al pie del cañón cocinando para todos nosotros. Recomendamos, ya sabéis, esos callos inmejorables, la carne asada que es brutal y por supuesto la tradicional laconada con orejas y filloas. Para esta temporada de cocido de verdad que no vas a encontrar otro mejor. Tienes que ir a Casa Saqués en Avenida de Oza 41. Apúntate este teléfono que es muy fácil, 981-280-245, 981-280-245, más Saqués que nunca. Casa Saqués. y además es eso que te lo puedes llevar para casa, que dirá la gente, pero ¿cómo voy a ir a un restaurante que te lo puedes Que llevar sí, para comida casa? para llevar y recogida en el local, los sábados Ahí y los está. domingos. Casa Saqués, Avenida yo- de Oza. ¿Qué Yo quieres, de Adrián? Casa Saqués quiero decir que el cocido riquísimo y tal, pero la empanada es palabras mayores. Esa empanada es brutal. Bueno, pues nada, ya estamos. Yo solo estoy lo digo haciendo el para menú. nuestros debes, cuando recuperemos el tiempo o lo llevamos un día a la Eso. radio. Me encanta. ¿eh? Ahí en la Primero- parada de Casa Saqués, cuidadito, De ¿eh? primero empanada, de segundo cocido, luego las orejas y las filloas y luego rociáis de vaselina en la puerta para poder rodar por allí que yo pueda salir, claro. Está No, todo pero se pueden pensado. abrir. Hay alguna que es doble que yo creo que podemos abrir bien. Pues va a hacer No te buena preocupes. falta. Llévanos de ronda, ya que Vámonos hablamos de de ronda. rodar y de todo. De Venga, ronda, que esta, venga. esta ronda sí se puede. Las otras pues son otras que apuntamos al debes porque todavía no podemos ir de bares. Bien. Burgos 2, Cultural Leonesa 1, Real Oviedo 2, Lealtad Villaviciosa 1. Terminados ya. Se están enfrentando, ahora mismo te lo estamos contando, el Racing de Ferrol, Depor y todo lo demás, pues por delante Real Valladolid, Promesas Numancia, Celta B, Salamanca, Sporting B, Covadonga, Unionistas Zamora, Langreo, Marino del Banco, Pontevedra, Compostela y Guijuelo, Coruso. En segunda vez recordamos
que mañana se enfrentan amarilla para el futbolista del Racing. Perdona, Teba, que estoy por interrumpirte. Sí. Yo creo que es amarilla anaranjada para Jefferson Quintana. Para sí. Jefferson Quintana, correcto. Le ha sacado un manotazo y le ha dado en toda la cara a Raiko, ¿eh? Bueno, nada, dale, Venga, dale. sigo. Pues mañana que se enfrentan el Polvorinas Pontes, el Arzúa Fabril, Bergantiños Somozas y Silva Estudiantil. Más resultados que os voy a recordar. El Deportivo Abanca descansa. En División de Honor Juvenil, el Fabril se ha impuesto 4-0 al Racing de Ferrol. El Ural se enfrenta al Choco mañana en fútbol sala femenino. Mal resultado para el Bias Amarelle. Perdía esta tarde 5-0 ante el Roldán. Os debía el resultado de antes al descanso el Dominicos 2, Chum 2. Y recordar, por supuesto, esa victoria del Liceo ante el Voltrega 4-1. Recordamos también que ahora mismo se está jugando el Bueu Atlético 14 o Cuidado, 15. Cuidado, hombre, al suelo del Depor. La jugada anulada. Porque ahí está Raiko ahí al suelo. Pide posible penalti. Fue la falta sacada por el Depor. Pudo haber pasado absolutamente de todo. Pep Caballés, el hombre que ahora está discutiendo con el árbitro. Cuando tengáis la repetición me decís, el árbitro no lo ha dudado y ha pitado, creo que la jugada no valía. De primera, a mí no me parece nada. Vamos a ver ahora la repetición. Ahí fuera de juego de Uche. Sí, pero aparte, bueno, por esa petición de penalti... No es suficiente, la agarra de la mano. Pero la agarra así un poquito la manga, pero enseguida se la suelta. Miguel. No, estaba, de todos modos ya estaba anulado. Sí, estaba anulada, no, pero quiero decir que no da ni para pedir penalti. Lo que sí me da para algo más es la anterior de Jefferson Quintana. La hace como queriendo que sea una situación de juego. Uy, cuidado, perdona, Frank, esto se revesa. Lara con Pomar. Ya pide amarilla Lara, no ha anulado ni siquiera la jugada. Vamos a ver ahora cuando salga, porque dio ley de la ventaja, pero empiezan a saltar chispas, bueno, aquí en Amalata. Pero esto ya es un derbi. Esto ya es un... Sí, claro. Y que se están jugando mucho. Esto es entendible y comprensible, pero esperemos que el árbitro no se le vaya el partido de las manos. Pero esto es fútbol y esto es la segunda vez, en realidad. Decíamos, la de Quintana ha intentado que parezca lance de juego, pero le ha soltado el brazo en toda la cara. Le ha soltado bien, sí. Teba, te dejamos ahí con algo entre manos, ¿no? Me quedaba el crack, victoria 10-7 ante el Complutense Cisneros, y me quedaba visitar Babiek Moto Adventure, que es tu tienda especializada en complementos, en ropa y en accesorios para ti y para tu moto. ¿Aún no los conoces? Babiek Moto Adventure, visítalos frente a la antigua discoteca Green o en esta web babiek.es. A Babiek que nos iremos, desde luego que sí. Aquí no sé si tendremos que mandar alguna óptica, Adri, es al colegiado del partido. A mí me parece que Bóveda llega bien al balón con Peñaloza y sin embargo pita falta. A ras de suelo vino Neco Bóveda, que protestó un montón la falta, y de hecho los gritos que escuchabas de fondo era el banquillo del Racing, que está aquí cerquita, pidiendo incluso amarilla para Eneco. Esto es lo que decía ahora Miguel Figueira, de que no se le vaya el partido al árbitro con este tipo de presiones, etcétera, etcétera, ¿no? Está caldeado y está pasando de todo. Claro, están penalizando mucho este año las entradas fuertes abajo, aunque toques balón. Lo he comentado varias veces con algún árbitro amigo, sobre todo con Xavi, le digo yo, si llego a jugar en esta época, yo no hubiese acabado me ducho de primero, ¿no? Muchos partidos entre el VAR y que ahora ya no se puede ir fuerte abajo, pues esto es así. Pero bueno, esta jugada para mí no es nada. No es falta. Y como están pitando ahora, pues bueno, puede ser falta, incluso a veces han sacado amarilla. Y sí me gustaría añadir un partido a la ronda, si puedo. Un resultado. Añado. Sí, lo siento por los del Atlético, pero es que mi segundo equipo ha ido a ganar hoy al Metropolitano. Mira, tienes ahí un técnico al otro lado del cristal que es del Atlético Madrid. Pero ellos están líderes, están contentos. Ellos van a ser los campeones de Liga y Levante el campeón de Copa. Pues mira, ya, Miguel ya, vamos, lo firma ahora mismo. Nuestro técnico, Javi Rodríguez, es del Atlético de Madrid y bueno, en fin, que no se puede ser perfecto en la vida, es buen chaval y todo, y buena gente, un tío maravilloso. Pero así tiene más emoción la Liga, claro, ¿no, Javi? Hombre, seguro que está diciendo que sí con la cabeza. Sí, está diciendo que sí con la cabeza, pero vamos, que tiene una cara que... Se lo dije yo antes del partido a Adri, pero no lo convencí demasiado, no coló. Digamos que y yo estaba escuchando en Carrusel cuando venía para aquí el resultado del Metropolitano, pensando en Paco López, el técnico del Levante. Tomó las riendas en aquel momento, el Depor se decantó por Seedorf. Cuando se cargaron a Cristóbal, ellos cesaron a su entrenador, llegó Paco López, hizo un final de temporada de escándalo y ya lleva muchísimos años.
Había para sido un final de construir. Champions aquella. Sí, sí. Eso sí que es un proyecto con calma y mira, da sus frutos. Lo que decía el otro día Rubén de la Barrera, lo de los proyectos famosos, pues ya lleva un tiempo ahí Paco López. Bueno, y lo de dejar madurar las cosas. Hoy mismo, por ejemplo, ha perdido, bueno, espero no gafar a nadie, ha perdido el Eibar con el Elche y en Eibar no habla nadie de cargarse a Mendilibar, que ha hecho unos temporadones espectaculares con un equipo modesto como el Eibar. Pero bueno, en unos sitios los nervios se llevan mejor que en otros. Y bueno, pues en La Coruña nos hemos puesto nerviosos muchas veces. Esa es la verdad. Nos quedan 5 para llegar al descanso, Adri. 5 Ahí minutos. viene Celso Borges, le hace falta David Rodríguez por detrás, el árbitro dice que eso no es suficiente para amonestación y eso que se cabrea el Ariete, el ex del Celta de Vigo, 40 de partido, camino del 41, tocando Jefferson Quintana en horizontal para la defensa del Racing, ahí emerge la galopada de Quique Forno, se queda a medio camino, está a punto de pescarla el Depor para una contra, que hubiese sido muy buena, pero la recupera ahora en segunda instancia, ahí viene Villares la pisa, se la da para Neco Bóveda, todavía en cancha propia, intenta acercarse a los dominios ajenos a la altura del banquillo de Cristóbal, por ahí se pierde la pelota en banda para el Depor, la sacará. El gesto de Celso Borges es de fatiga absoluta. Se están desgastando unos y otros. Está siendo un partido, desde luego, digno de dos candidatos a todo lo que pueda ocurrir. Hoy sí se están jugando la vida y lo saben los dos equipos. De momento sin goles. Esperemos que pueda llegar el del Depor. Celso Borges. Ahí se la acomoda. Espera la subida por la banda. Se le doblaba por esa zona en Eco Bóveda. A ras de suelo, a punto de recuperarla el Depor. Viene a por todas. Bien Villares. El cuero que lo protege en segunda instancia después del rebote. Héctor Hernández, jugada por la banda izquierda, ahí viene el Depor, viene en la zona de Ray, el cuero para Raico, ahí pelea el canario, el ex del Fabril, el paisano del flaco Valerón, despeja la defensa del Racing. Bueno, Miguel, el partido sigue siendo precioso, por momentos se ve esa tensión, no digamos que es un fútbol de salón ni mucho menos, pero se ve que los dos se juegan mucho y está siendo muy muy entretenido, ¿eh? Sí, no, y el Depor está poniendo esa intensidad en los duelos. No voy a decir fútbol porque hasta el momento no hemos visto grandes despliegues de fútbol vistoso, Claro, pero está creo igualando, pero está igualando la fuerza que propone el Racing. Quizá en algunos momentos tiene que tener un poco más de pausa y sobre todo Uche, lo que le pedimos todo el año, debe de arriesgar alguna vez en un paso hacia adelante porque juega demasiado cómodo. Y esta Muy de Caballé, que sí. se ha llevado por delante a Héctor, ¿esta no es de cartulina amarilla? Si ha sido alguna de las anteriores. Se está doliendo ahí Héctor. Ha pitado la falta al menos, que ya es un avance, pero Joder, no le ha es mostrado que- la amonestación, ¿eh? es Sí, que- la tele es muy bruta. Vamos, Muy brutal. Miguel, Es- ese era el bulto, pero Es dura, sí, es dura porque le da arriba y es dura. es de estas entradas que te dan al mismo tiempo en el muslo, en la espinilla, En en las todo. costillas y vamos. Pero bueno, Bien Héctor en el lateral, creo que ha superado Sí. las prestaciones que estaba dando con mucho a salvo. vamos con la falta. Ahí viene la falta que la pone Héctor Hernández. Al salto viene el Deportivo. Remata Villares. ¡Fuera! Bueno, me gusta el intentón ahí que tuvo el Depor. Porque primero, oye, puede ser, puede colar. Y segundo, evitas la contra que te puede hacer el Racing, que ellos son especialistas. Hay que acabar la jugada siempre, desde luego. Y ahí Villares, bueno, pues lo ha intentado y tampoco es que se le haya ido demasiado desviada. Nos va a quedar un minutito para llegar al descanso en este Racing 0 Depor 0 y en ese descanso, Miguel, hablaremos de un dato del que por ahora hemos hablado poco, pero es que el Racing es candidato a estar ahí arriba, pero es el peor equipo como local de la categoría, ¿eh? Ha ganado un partido en casa. En todo lo Espérate va de que liga. viene la contra, viene el Deportivo, Villares habilita para Héctor, viene el Depor, está de nuevo Villares, un box to box en el área, no llega para el remate, qué pena, la jugada es buena, viene al Racing. ¿Y qué dice? Fuera de juego. Rompe de Anula el fuera de maravilla. juego. Rompe de maravilla Villares por el centro y yo creo que estos bríos, Miguel, son lo que le hacían falta Sí. al Depor, ¿eh? Una apertura a banda y enseguida te vas, metes cuchillo ahí por el medio y llegas ya a zona de remate. Bueno, espectacular el chaval, ¿eh? No, es que eso es lo que acaba de hacer. Pues tampoco era ahora. Aunque no ¿Tampoco? llegaba. No, Joder, tampoco. es que tampoco es, no es. No. Pero bueno, quiero decir que Villar está demostrando que está jugando rápido, dinámico, el balón lo está Sin llevando complejos, ¿no? y se incorpora rápidamente al ataque, igual que Raico. Las mejores acciones de ataque han salido de sus
sus botas. Hoy quizás Raí está pasando más desapercibido, sí. no está participando tanto en el juego. Y 2 minutos de añadido. Y Lara tampoco lo hemos visto aún mucho. Está costando lucir ahí arriba y en el medio del campo. A mí Villares me está encantando. Borges está perdiendo demasiados balones. Saque de banda para el Racing. Saque de banda para el Racing de Ferrol, 2 minutos de añadido. Son los que ha puesto el árbitro a este encuentro en la primera parte. Aquí en Ferrol, ya noche cerrada, lo va a intentar Alex López, va a poner el centro desde la derecha. Rebota en la espalda de Celso Borges y uno de los futbolistas también del Deportivo. Se saca de encima Héctor Hernández la pelota, hace también lo propio el Depor entero. Cuero que al final acaba rechazado en los dominios de Diego Rivas, del portero del Racing. Está moviendo la pelota. De nuevo la defensa departamental del equipo verde. Una triangulación ahí entre Jefferson Quintana, Quique Fornos, el escape del Fabril y su portero. Tocándola uno y otro. El único que está para la presión es Raí. Se cabrea ahora Diego Rivas porque no hay compañeros para el pase. La puede perder, la puede perder. Ahí viene Villares, mete la bota. Por poco no se planta. Casi le come la tostada a Villares. Está de listo, ¿eh? Está apretando, apretó el Depor ahí en el centro del campo, apretó Villares y casi le roba la cartera. Ojo al ataque ahora del Racing. Ojo al ataque del Racing, que puede ser la última jugada por la banda derecha. Sale Borja Granero. Un Depor con pozo, el que estamos viendo en esta primera parte. A ver si en la segunda llegan los goles. Pero puede venir la contra para el Depor. Puede ser la última. Viene Lara, viene Alonso Lara jugando por dentro. Lara. Qué buena se la da para Neco Bóveda. Hay una falta. Cuidado que está el Depor. Cae al suelo. No pasa absolutamente nada en la Raí. Qué pena pudo haber venido el gol del Depor. Y ojo que va a haber. Hay una falta a favor del Depor. Han barrido a Uche Agbo. Y yo creo que tiene que ser amarilla para el futbolista del Racing. Y ha pitado la falta, no ha pitado el final todavía. Y no le muestra la amarilla. ¿Qué diferencia habrá entre la que le costó la amarilla a Mujaid y esta? Bueno, Alex López, ¿no? Sí, es el que hace la falta sobre... No, Caballé. Caballé no fue el que empujó también antes a Héctor. Sí. Oye, macho, es el protagonista en todas. Qué pena la contra anterior. Yo no sé si hubo una falta por el carril del medio. Sí, pero cuando dio la iba a poner ventaja, Neco Bóveda. Porque yo creo que si la hay es de amarilla. Pone la falta al Deportivo. Héctor despeja el Racing. No deja sacar el córner. Era córner, no lo deja sacar. Ya se han consumido 30 segundos. Bueno, pues buenas sensaciones. Buen pozo del Depor que le ha faltado rematarla. Al descanso en Ferrol. Racing de Ferrol 0. Depor 0. Pues llegó a rematar, estábamos viendo ahora esa. Era muy clara. Sí, llegó Raí, remató, pero apareció por detrás la bota del defensa del Racing y consiguió parar ese remate, pero bueno. En líneas generales parece, yo desde luego me ha gustado el Depor, yo creo que ha opositado a llevarse por lo menos algún gol a favor al descanso. Lo vamos a analizar ya mismo, jugadores a vestuarios, Racing de Ferrol 0, Depor 0. Antes nos vamos hasta Miramaro y la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda, servicio y también un tren de lavado estupendísimo en la calle Isaac Peral, el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil. Pues ahí estamos, llenando el depósito de la energía para analizar esta primera mitad que nos ha dejado este empate a 0. Esta última acción, Miguel, llegó, impactó bien ahí Raí, pero bueno, muy bien, muy acertado también. No sé si era Jefferson Quintana el que se fue al suelo. Hay un asesino del área, le mete la puntera y le mete todo para adentro, ¿no? Sí, le ha querido pegar con el interior. Sí, le ha querido asegurar. Bueno, hemos ido de menos a más, creo. Mira, se estaba acercando por aquí Richard Barral diciendo la del fuera de juego, la tiene grabada, Es un error muy grave, es un error muy grave. Son dos fueras de juego que se comen, que además que no son ninguno de los dos y que eran dos acciones donde el Depor se puede quedar, pues eso, en un mano a mano con el portero. En fin, yo creo que no ha estado especialmente acertada la línea que está hoy ahí cubriendo el ataque del Deportivo. Miguel, de menos a más, empezó así timorato, decía yo, no estamos arrancando como contra el Guijuelo, pero se ha ido entonando el Depor. Sí, es curioso y no quiero ser pesado e insistir con el tema, pero creo que la frescura
que le da Villares a este equipo es la clave para mí. Creo que en los primeros minutos ha estado un poco más contenido ahí en medio campo con Uche. El equipo ha estado más replegado, no ha sido capaz de soltarse en ataque, pero a la que él ha avanzado esos 10-15 metros, incluso ha venido a recibir balones atrás y ha llegado a área contraria, ¿no? Creo que es un jugador en estos momentos fundamental en el juego ofensivo del Depor. Y bueno, por momentos Raí ha aparecido más al final, incluso Lara ahora. Bueno, vamos a ver si le acompañan y el resto de jugadores siguen firmes en defensa, ¿no? Lo que más me preocupa a nivel del Racing, que creo que ha empezado mejor el partido, los primeros 15-20 minutos fue superior, es esa zona derecha a la espalda de Bóveda, con las caídas de Joselu, que ya en los últimos 15 minutos no se han producido, ¿no? Adri, buenas sensaciones las del Depor en esta primera mitad, ¿eh? Sí, muy buenas. Es un partido, desde luego, donde los dos se ve que se están jugando la vida. También el Racing, también el Depor. Yo, desde luego, me estoy entreteniendo muchísimo, ¿eh? Me está gustando. Bueno, aparte, si pones el listón y pones la lupa en lo de donde venimos, pues claro, con poco te puedes divertir. Pero hoy, además, es un partido de altura, ¿eh? Es el no va más y no está está cumpliendo todas las expectativas de este encuentro. A mí y por parte del Depor me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado porque ha tenido más llegada que en otros encuentros y es muy prometedor lo que puede ocurrir en la segunda parte. Adri, en ocasiones recuerdo las dos acciones desde el córner consecutivas del Depor, que son dos acciones muy claras, esta última que tiene Raí. Bueno, yo creo que en ocasiones de gol ha tenido más el Depor que el Racing. Yo me acuerdo la del Racing, la de Caballé, que envía fuera, que acaba en córner, y un poco más. Pues esa única, la del córner, luego el remate desde fuera del área a raíz también de esa propia jugada. Tuvo acercamientos, estuvo ahí rápida la defensa del Depor, así llegadas, pero en cuanto a ocasiones, desde luego, sale victorioso de momento el Depor. No vale de nada porque los dos están 0-0, pero recuerdo la de Héctor, recuerdo después la del córner, cabezazo de Uche, y bueno, estos acercamientos finales, ¿no? Tampoco son gran cosa, pero es esa sensación de que los cerca. Dos están buscando, claro. Sí. Bueno, pues en nada tenemos ahí en la posición de comentaristas a Raúl Salgado para que nos dé también la visión del Racing de Ferrol. Por aquí, ¿eh? Vale, quieras, pues vamos a ir ahora con Raúl, porque te va Chacón. Los oyentes también están con esas buenas sensaciones del Depor. Bueno, pues sí, dice Lidia en Carrusel Corona que le está gustando mucho cómo está jugando el Depor en general y Héctor en particular. Sergio te dice, Fran, no des esos datos del Racing como local, recuerda la maldición del locutor, que es como la ley de Murphy. Claro, es verdad. Bueno, en el 626-238-118 nos dicen Cheira empate que tira para atrás, y ahora estaban comentando ya cuál ha sido su análisis en el directo del canal de YouTube de Radio Coruña. Para Ángel Villares es el destacado en la primera parte, el Depor poco a poco imponiéndose, pero falta efectividad. Alex dice riguroso, tampoco, mientras no mejore en el medio campo el equipo no funciona. Para Víctor, el Racing pega mucho. Vamos, dicen otros, que ahora en la segunda parte viene el gol. Para otros, el árbitro no tiene demasiado criterio. Bueno, de momento son las opiniones de nuestros oyentes. Nos llegan a través de @carruselcoruna, el directo del canal de YouTube de Radio Coruña, y también el 626-238-118. Y ahora, Raúl, ya vas, pero antes déjanos visitar Desdocom. Es la empresa referente en destrucción confidencial de documentos. Destruye, clasifica y recicla toda clase de soportes: papel, CD, DVD, cintas de vídeo, tarjetas magnéticas y también microfilm. Puedes visitarlos en su planta de tratamiento en el Parque Empresarial Pedrapartida de Coirós o en www.desdocom.com. Empresa referente en destrucción confidencial de documentos. Desdocom. Ahí está, no dejéis los documentos por ahí en cualquier sitio. Raúl Salgado, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo has visto a tu Racing? Bueno, lo hemos visto muy bien, muy entretenido. Hay que tener en cuenta además que después del debut del domingo pasado, este es el estreno de la propuesta de Parralo en Amalata, y claro, había mucha expectativa, ¿no? de ver cómo iba a ser el planteamiento, y hay que tener en cuenta además ese contratiempo ya tan tempranero con John García, que era un jugador que además en estas últimas semanas particularmente está rindiendo de maravilla. Con Fornos están los dos muy bien en la parte de atrás, pero bueno, ha entrado Jefferson Quintana, del que hablábamos al principio, un jugador al que, bueno, en tono humorístico podríamos decir, ¿no? Con esas tarjetas que ya he visto en lo que va de temporada, parece que hay ganas de atarle los brazos, cuando menos, porque es de esos jugadores que parece que van
un poco por libre, ¿no? Pero es un jugador que puede dar un planteamiento distinto y sin duda con quien yo creo que nos quedaríamos por parte local es con Peñaloza, que yo creo que está sorprendiendo muchísimo, que se ha fajado en los minutos iniciales, que ha tirado del cuerpo a cuerpo y yo no sé si decir incluso que, ya que Parralo siempre dice en estos primeros días que la intensidad que le entrega es innegociable, yo creo que es candidato claro a empleado del día prácticamente porque lo ha dado todo, particularmente con esa referencia que dábamos al principio, ¿no? De que ha sido un jugador con más bien poco recorrido en lo que llevábamos de temporada. Raúl, ¿es muy diferente la propuesta de Parralo respecto a la de Larraz? Yo creo que es particularmente intensa con respecto a la que ofrecía Larraz, es decir, se les está viendo muy entregados, con además un trabajo hacia línea de ataque muy colectivo, con mucha más entrega, con mucho más bloque probablemente, y sí que es algo muy diferente. Yo creo que hay mucho entretenimiento. El público supongo que lo está percibiendo también, porque desde luego se ve una propuesta más dinámica y en defensa sí que es cierto que continúa siendo muy solvente, pero yo creo que llama un poquito más la atención lo que se está viendo arriba, sí. Bueno, de esta primera mitad estábamos hablando hace un rato en cuanto a ocasiones de gol, quizás es ahí donde se le apaga un poco la luz al Racing, sí, ¿no? En los últimos metros. Sí, no ha habido, digamos, jugadas especialmente definidas, ¿no? Que fueran un peligro muy notorio. Veremos cuál es un poco el cambio, el giro que le puede dar, ¿no? Porque ese era precisamente el problema que se encontró el Racing el otro día. Dio una primera parte muy buena ante el Compostela, que es un equipo también especialmente duro, pero fue un poquito conservador en la segunda parte cuando estaba con el marcador a su favor. Así que ahora, con el 0-0 y con todo por decidir, veremos si da un paso hacia adelante más, si modifica, si toca alguna tecla Parralo, porque claro, esto también es en cierto modo lo emocionante para nosotros, ¿no? Sí, sí. Tenemos un lienzo en blanco, por mucha referencia que tengamos sobre la etapa de Parralo en Coruña, pero claro, está todo por ver, ¿no? De cómo reacciona, de esos automatismos, de qué es lo que les ha ido imprimiendo en estos primeros días de trabajo, así que a ver qué tecla pulsa. Raúl, te incorporamos luego al Sanedrín postpartido, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Miguel, un detalle sobre la primera mitad. Veía cartulina amarilla Mujaidi y decíamos, uy, peligro, ¿no? Por esos 2-2 de Mujaidi y David Rodríguez de Mujaidi y Granero con David Rodríguez y Joselu. Enfrente la situación es similar, ¿eh? Jefferson Quintana se ha llevado una amarilla con los 3 futbolistas de ataque del Depor muy móviles, muy nerviosos. A lo mejor hay que buscar un poquito las cosquillas por ahí, ¿eh? Sí, quizás, a ver, más peligro a lo mejor en el otro lado, porque Joselu y David Rodríguez son más de contacto, son más de esperar el choque y por ahí puede haber más contactos de Mujay y de Granero. Pero bueno, en el otro lado, la movilidad, el no tener una marca fija siempre creo que también puede provocar incertidumbre y a la hora de salir de su posición a Jefferson le puede condicionar. Pero bueno, veremos ahora la segunda parte, como bien estaba diciendo ahora, las variaciones que puede hacer Cristóbal, porque puede apostar por igualar el mediocampo e incluir ahí a Dani Nieto o a Fer Beltrán. Entonces, bueno, yo creo que David Rodríguez viene de a lo mejor de no estar entrenando regularmente y a lo mejor no esté para todo el partido. Y nada, en cuanto a eso, en cuanto a las amarillas, Mujaid es el que a mí me preocupa. El otro también porque es peligroso, que ya tuvo una sanción grande, sí. Pero bueno, yo creo que el más preocupante en estos momentos para el partido y para el Depor es Mujaid. Adri, ¿calienta a alguien en el Depor? Estamos pendientes de a lo mejor hombres como Borja Galán o Keco, que le pueden dar ahí un poquito más de mordiente arriba. ¿Calienta a alguien? Bueno, tengo un hombre que está calentando, creo que es Keco Gontán, lo tengo ahora de espaldas, efectivamente, es Keco el hombre que está calentando a más ritmo que el resto de sus compañeros. Estaba aquí peleándome, que es lo que tiene el añadido del YouTube, que no sé si conocéis estos típicos enchufes que no entra ahí el cargador. Y que te pones a martillazos y no hay manera tampoco. Pero bueno, ¿no? luego cuando das martillado consigues que entre, porque es que si no te quedas sin batería. Pues estaba yo en esas. Ahí, vale, pues nada, te dejamos ahí de vericomanía, ¿eh? No pasa nada. Correcto. Oye, Miguel, y una pregunta, quedan 45 minutos por delante, esto puede dar muchas vueltas aún, pero ¿y un empate en Amalata a qué sabría? A mí me sabría poco ya, ¿eh? A estas alturas ya no estamos para empates. Bueno, a ver, sinceramente, yo esta semana sí que he hecho muchos números y entre ellos contemplaba un posible empate, incluso te puedo decir a ceros en Amalata, porque puede pasar, y creo que esto obligaría al Depor a
a ganar los otros 3 partidos. Con 10 puntos creo que el Depor se podría meter perfectamente en la tercera posición, pero es cierto que después de los partidos de mañana probablemente Unionistas y Celta B sean inalcanzables para el Depor. Entonces solo sería una opción de tercera plaza. Si tú ganas hoy en Ferrol o gana el Racing, se les abre la opción de poder pillar a cualquiera de los de arriba porque meten mucha presión mañana a todos los que jueguen, pero claro, si hoy no gana, creo que la máxima aspiración del Depor sería la tercera posición y tendríamos que ganar todos los 3 partidos, cosa que no es nada fácil. Yo Miguel, Fran, perdón, lo que yo creo es que si el Depor hoy gana, creo que acabaría incluso esta jornada tercero, ¿eh? Sí, estaría tercero. Por eso iba precisamente a decir ahora que si acabas la jornada tercero, evidentemente aún tendría que jugar el Compos y tal. Pero yo creo que a nivel psicológico para los futbolistas, verse ahí, ver que otra vez vuelven a sus puestos, o sea, sería, Miguel, un referendo a esas opciones de que se puede creer, de que se puede colar uno ahí arriba, ¿no? Sí, yo, incidiendo un poco en los números que he hecho, creo que si el Depor no acaba entre los 4, te voy a decir, entre los 4 primeros esta jornada, es casi imposible que se pueda meter entre los 3 primeros. O sea que yo había hecho un corte en cuanto a resultados y tendría que acabar tercero o cuarto esta jornada para poder meterse arriba. Si tú acabas fuera de esos 4, es señal de que los otros han sumado todo y tú no te has llegado para eso. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Es pronto para hacer números, pero es cierto que este es un partido clave y una jugada te puede marcar el futuro de esta temporada, tanto para el Racing como para el Depor, ¿eh? Y ojo que este miércoles, Adrián, tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en 2 partidos. El Guijuelo-Zamora, y yo creo que aquí ya todo el mundo, si huele posibilidades de meterse ahí, es a costa del Zamora. Sí, y el Racing viene Riazor también en la última jornada, claro, además. Y el Racing de Ferrol-Celta B, que también se juega este miércoles a las 5 de la tarde y que, bueno, pues dependiendo de lo que pase hoy aquí, pues ya nos pediremos una cosa u otra. Pero bueno, un partido desde luego fundamental, ¿eh? Sí, fundamental para todos, para las cuentas de unos y otros. Bueno, pues así de emocionante está esta categoría y como hay partidos que se fueron suspendiendo, el Depor, fíjate, no sé si es el único, pero que no se ha visto en ninguno de sus partidos afectado, ¿no? Por temas de coronavirus y ahora pues es lo que tiene. En tercera es mucho más radical como ha afectado estos parones, aquí en segunda B también y probablemente pues hasta que todo se regularice no vamos a tener una visión más real de lo que es la clasificación. Y sobre las cuentas da la impresión de que, hombre, si el Depor gana los 4 se va a meter y luego a partir de ahí sería ganar 3 y como mucho empatar y rezar, ¿eh? También sería mucho de rezar, que hablamos de los santos. Sí, esperar otros marcadores. A mí ya solo la frase ganar los 4 ya es una frase que me tiene un peso importante cuando en toda la liga te ha ido como te ha ido y que fuera de casa has ganado un partido, por ejemplo. Pero bueno. Lo positivo del empate es que te mantienes ahí por delante y tú tienes que jugar con el Zamora y el Celta B, que son los 2 a los que están ahí. Si tú no tuvieras que jugar contra esos 2, hoy no te valdría el empate. Y decir también que de estos partidos todos aplazados, el otro día el Guijuelo Celta B, hay que tener. Qué milagro, el segundo gol es un fuera de juego clamoroso para mí, muy claro. Pero cuando estás con esa dinámica, el fecha para arriba, pues mira, pues ganas esos partidos. Y el Guijuelo creo que no mereció en ningún caso perder. Empieza la segunda mitad, ¿verdad? Ha arrancado otra vez, qué tiquismiquis de sacar el árbitro, que no es el momento. ¿Qué tiene que poner sincronizado el móvil con el reloj y con la antena parabólica? Yo no he visto cosas semejantes, ¿eh? Está de vacile. Con Se ríe ya Villares, David. Todo... Se ríen los futbolistas. Meridiano de Greenwich, qué barbaridad, qué tontería. Las 2 partes lo mismo, ¿eh? Está sincronizado con el vehículo este que está en Marte, sacando las fotos, ¿eh? Está todo sincronizado. Teba, vamos un momentito a esta banca, venga. Venga, va, que nos van a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%. Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Ahora sí, estamos en Amalata. Y está calentando con intensidad, lo hizo durante todo el tiempo de descanso Keco Gondán y ahora va a la zona de calentamiento a la banda, no tardará demasiado aparentemente en función de lo que está haciendo, cómo se está moviendo en mover el banquillo el técnico del Depor, que no lo ve pues para hacer el cambio ya, pero sabe que Keco es de los buenos y que va a tener más minutos que el otro día. Miguel, si el partido es como el de la primera mitad, en esta segunda tengo muchas ganas de ver a Keco, ¿eh?
Sí, veremos si apuesta por quitar a alguien del medio campo y arriesgar un poco más con gente más arriba o el sacrificar. Espérate que la jugada es buena para el Depor, viene Villares. ¡Ay! A trancas y a barrancas por poco, no se la da ahí a Raí. Qué pena esa jugada trastabillada, pero el Depor había ganado la posición al lateral derecho, a Diego Seoane, y ya encontraba ahí un carril muy próspero, muy prometedor para percutir, para hacer daño a la defensa del Racing y sobre todo al portero, a Diego Rivas, que es el gran objetivo, hay que batirlo. Un jugador más veterano yo creo que saca falta ahí porque se tira al suelo de otra manera, ¿eh? Sí, yo creo que puede haber contacto, pero... Sí. En el otro lado, David Rodríguez, vamos, es falta, pero sin dudarlo, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene llevar muchos años y tener muchos galones. Dale, Candal. Seguimos aquí en Amalata, ya estamos en el 47, con toda la expectativa puesta en este Depor. También la tienen los del Racing de Ferrol. Juega la banda de Peñaloza, la banda que defiende ahora en la ayuda Mujaiz, cerrándole ahí el paso al atacante. Hoy nos decía Raúl Salgado, es la gran novedad, sorpresa en los planes de Cristóbal Parralo en su estreno aquí en Amalata. El Depor de Rubén de la Barrera, que busca el segundo partido ganado. Sería un hito para este Deportivo. Despeja Borja Granero. Busca un balón largo para Raí. Partido de los que lleva Raí, probablemente el más gris hasta el momento, ¿no? Sí. No está participando mucho. Tampoco le está llegando mucho balón, Miguel. Sí, no está desentonando, pero no estamos llegando bien a ninguna de las dos bandas. Juega el Racing ahora desde atrás. Es Alex López. Alex López espera, mete la arrancada, supera una línea por velocidad, se la da a la parte izquierda, ahí viene Pumar, pone ese centro, cuidado del control, el remate, gol del Racing. Gol del Racing, golazo de Pep Caballé. Un balón que venía de la izquierda a derecha y la ha cogido Pep Caballé. Remata a tiro cruzado, batiendo a Lucho García. Se adelanta el Racing 1, Depor 0. Bueno, pues con los problemas que tiene el Depor con el gol, se encienden las alarmas porque hacen falta 2. Y el gol a mí me parece un despropósito a nivel defensivo, Miguel. El balón se pasea por unos y otros y llega ahí a Caballé, que vamos, de estas acciones donde ya ni cuentas con ella. Y el disparo cruzado, pues la clava. Es una lástima, un nuevo centro lateral, que nos despistamos en las marcas y tocamos, no somos expeditivos en el despeje y acaba una segunda acción y gol. Bueno, es un lastre este año el Depor, por más que podamos insistir desde fuera, es algo que los jugadores en la primera parte sí intentaron corregir, sobre todo con la presencia de Uchi ahí, y ahora pues en la primera que nos ponen desde la banda nos cuesta el gol. A remar y lo que tú dices, con lo que nos cuesta hacer gol, ahora ya se pone cuesta arriba. Veremos a ver qué modificación hace, porque esto sí que probablemente pueda provocar que el cambio de González sea por un centrocampista. Por Borges, me atrevería a decir. Adri, la toca Granero, yo diría con el flequillo, despista a Héctor y el balón le cae a Caballé y bueno, pues la verdad es que el disparo es buenísimo, ¿no? Pegado al palo contrario, pero hay que ser un poquito más contundente en esas acciones. Sí, poco menos. Fue una María en la defensa del Deportivo. Cuidado que viene a por más, que viene David Rodríguez. Se topa, le cierra el paso Borja Granero. Así tenía que haberlo hecho antes. Será córner para el Racing. Y empiezan a calentar también más hombres. Está Claudio Bobí calentando también en esa zona de banda para el Depor. Me da la impresión, no sé si tú desde ahí lo puedes ver, que en esta segunda parte o de inicio o ahora han cambiado y es Raí el que está en punta y Raico en banda izquierda con Héctor. No lo sé si es que me ha coincidido ver así en la imagen. Ahora, una vez que salgan del córner, te los dibujo. Viene el córner para el Racing de Ferrol. Pelea por ella Jefferson Quintana. Se la da a la derecha. Alex López pone el centro lateral. El cabezazo, cuidado. Lucho a las manos del portero. Pudo llegar el segundo. Madre del amor hermoso. Se lleva las manos a la cabeza José Lu porque era el segundo, Pues es un buen remate, abajo, Miguel. Es el Racing. Aparición de José Lu, llegada del Siño desde atrás, remate, centro lateral y ahí está. Creo que es el Siño el que remata, sí. Que ha hecho, este año hizo un gol espectacular allí en el Elmántico contra el Salamanca, el remate de cabeza, y es su potencial. Esto no debería de sorprender a nadie porque es su fuerte, es su juego más fuerte.
Está en la derecha, me preguntabas antes, en la izquierda está Raiko, que es la posición natural donde estaba en el Fabril, donde él está más cómodo, y está Raí, digamos, pues en la referencia, y Lara en la derecha, que también es su banda. Veo a Raí buscando a Jefferson Quintana, porque sabe buscar bien las faltas, Miguel. Puede, pero bueno, ahora ya realmente si es inteligente Jefferson buscará o esquivará ese contacto. 1-0, acaba de marcar el Racing, anotó Pep Caballé, al Depor le toca remontar. Teba Chacón. Nos vamos a ir hasta G-Autos. Recuerda que son especialistas en compraventa de vehículos exclusivos de altísimas prestaciones y de importación. En G-Autos te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieras y se encargan de gestionarte su compra. Están en redes sociales, puedes buscarlos en Facebook o en Instagram y también los tienes en esta web www.g-medioautos.com. Bueno, pues se retira el Siño a la banda. En breve supongo que entrará de nuevo en el terreno de juego. Fue una acción ahí fortuita con Raí y nosotros aprovechamos para recordar que si queremos escuchar esos goles con los que el Depor remonte este partido, pues si tienes problemas de audición, ¿a dónde vamos, Teba? A Audias, porque no entender cuando estamos en una conversación es algo que nos genera mucha ansiedad. Bueno, pues ellos te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Audias, el centro auditivo más grande de Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. 52 de partido, sigue el 1-0 en contra del Depor. Adri, me parece además que el equipo coruñés está notando el golpe, Sí, se ha quedado groggy ahora mismo sobre el campo y no creo que tarde mucho en meterle mano Rubén de la Barrera. Hay un tercer hombre que estaba calentando. Yo a priori decía, ¿quién es ese hombre? Es Borja Galán, que ha tenido un cambio de look. Ya no tiene ese pelo flequillo amarillo, digamos, agua oxigenada que tenía antes, que era muy llamativo. Pues ahora parece un chaval de la cantera, Bueno, pues igual cambian los futbolistas de la banda, porque yo creo que Lara está muy gris hoy. Raí tampoco es que ande muy bien. Raiko es de los tres el que ha aparecido un poquito más, no sé, pero... O si no, pues como estabas diciendo, Miguel, un cambio ya de quitar un centrocampista y meter más chicha arriba, Sí, yo creo que quizá la primera variante que podía hacer es eso, meter a Keco ahí por dentro y quitar a uno de los pivotes que en este momento no están, o no, para llevar el peso del partido no están aportando gran cosa, ¿no? Dale, se Candal. cabrea, Se cabrea ahora Rubén de la Barrera con esa pérdida en la banda precisamente de Alonso Lara. Estamos ya en el 53-8, por lo tanto, de esta segunda parte. Y qué mal se ha puesto la cosa de un partido que estaba precioso, vibrante, que podía caer de cualquier lado y de momento está mandando el Racing de Cristóbal Barralo 1-0. Está ganando el equipo local, está palmando el Depor. Una situación, la de perder partidos a la que lamentablemente se ha visto abocado, se ha visto acostumbrado el equipo deportivista en esta decepcionante hasta el momento temporada. Juega el balón hacia atrás el Racing, que quiere crecer en base a la pelota, El saque desde la portería de Diego Rivas, la arrebata el Deportivo, Raiko en la izquierda, para Uche Agbo, tocando y el Depor desde atrás, Héctor al suelo, falta dura, falta dura de David Rodríguez y amarilla para él. Hombre, menos mal. Amarilla para David Rodríguez, que ha barrido Héctor Hernández, lo ha visto el colegiado, también estaba la línea ahí muy cerquita, para cualquier ayuda, pues, pero no ha dudado el árbitro. Pues sí, David, por cansancio podía ser candidato al cambio. Vamos, por la tarjeta ahora... amarilla y por el resultado, creo que el primer cambio... No se paga en las apuestas, en las casas de apuestas. Está claro, pienso yo, pero bueno, igual nos equivocamos. A ver cuándo entra Keco, porque yo creo que al Depor le hace falta algo ya arriba, porque están, insisto, los tres muy apagados. También habrá que ver cómo está Keco, porque últimamente, Miguel, Adri, Keco es jugar media hora y el resto de la semana estar guardado en una cajita hasta el día del partido, o sea que muy bien no debe estar. Yo soy de los que piensan que si Keco no es titular en este equipo es porque no está al 100%. Claro, entonces, está limitado. Es probable que él esté haciendo un esfuerzo por estar estos partidos porque son, no voy a decir finales, pero son trascendentales para el futuro del Depor en esta temporada y probablemente por eso esté forzando. Esta semana ha sido novedad que ha podido trabajar todos los días. Lo que pasa es que también todos los días hemos visto un aparatosísimo vendaje en la zona de su rodilla. Obviamente no está bien, no está al 100%, porque es lo que dice Miguel. Si llega a estar bien, vamos, es que en la primera parte de la temporada era, como decían en el AS, el que ecosistema. Era él el Depor, ¿no?
Sí, sí. De los pocos jugadores que sí que decías, es que se le queda pequeña esta categoría. Durante muchos partidos fue eso, fue el principal recurso ofensivo que tenía el Depor, y yo creo que ahora mismo le hace una falta, vamos, tremenda, porque el Ay, Depor... cuidado que se complica ahí la vida al Deportivo, la saca fuera Lucho García, banda para el Racing, está oliendo el miedo del Depor, el Racing de Ferrol, que quiere buscar el segundo, y el Depor lleva, no sé, 5 desde el gol que no se ha levantado, no ha vuelto a ser, Está haciendo una muy mala digestión del gol en contra, porque arriba no aparece, pero atrás ahora sí que está inseguro, mientras que durante el partido, no, bueno, pues ha sido todo lo contrario. No se atisban a un cambio, Adri, no se mueve eso. De momento no. Rubén de la Barrera está recolocando la posición de Villares y de Raico. Están charlando ahora con él. No es un técnico de momento en la etapa que ha tenido en el Depor. Cuidado. Que haya hecho los cambios pronto, ¿no? Yo me que atrevería sea a muy decir activo, ¿no? que En ese sentido. En la franja entre el 60 y 65 es lo que probablemente pueda acudir a Keco. Entonces, o incluso él en su mente ya tenga preparado hacer más cambios. Pero bueno, yo creo que primero optaría por un pequeño cambio, que ya sería bastante grande, quitar a uno de los medios centros, y después iría con el resto, ¿no? Bueno. El único momento estaba pensando, haciendo memoria, fue el día de Corucho, que sí que al descanso pues hizo un montón, ¿no? De golpe. 4. Cuidado que viene la contra del Deportivo, viene Héctor, le cierra el paso. Ahí Jefferson Quintana, banda para el Deportivo, venía a por todas Héctor Hernández. Moviendo la pelota ahora para Raí. Tiene que aparecer más Héctor Hernández, porque yo creo que por ahí puede acabar provocando más peligro las llegadas de Héctor Hernández que las del propio Raico, que es el que está cayendo ahora a banda, Miguel. Sí, a ver, las incorporaciones de Héctor este año son siempre muy buenas. Es cierto que él siempre, cuando aparece es porque ve el espacio, y si no lo ve no suele realizar desgastes absurdos, y bueno, ahí Caballé lo está tapando bien con Seoane, aunque en la primera parte llegó un par de veces y una con un tiro muy, muy bueno. Sí que es cierto que sorprendería, pero yo creo que él elige los momentos en los que lo ve claro. Teba, nos hace falta llevar al equipo al taller, que esto no suena bien. Pues vámonos a Taller Galicia J Cars. Son especialistas en mantenimiento preventivo, en distribución. Si tienes problemas con los frenos, los neumáticos también te pueden atender, y debes aprovechar además esta promoción. Por 49 euros cambian tu aceite y filtro. Bueno, el tuyo no creo que te haga falta. Puedes pedirles cita. El del coche. Exacto, en el 722-6629. Ahí no hay fuera de juego, está Raico en el área, no acierta, remata Raico. El balón de Raí jugándola por dentro, no había fuera de juego, yo creo que no se atrevió el ex del Fabril al remate. Espera que viene la contra, viene Joselu, hace la bicicleta delante de Mujay, da arriba fuera. La ha tenido el Depor y la ha tenido el Racing. Bueno, pues una montaña rusa. Afortunadamente se lió José Lu con bicicletas, porque yo creo que lo tenía claro de otra manera, o perfilarse para la derecha o dejársela a Peñaloza, y la de Raico, Miguel, hay que tirar, o sea, de esas no tienes muchas, hay que tirar. Yo creo que cuando hace el primer recorte, vamos a ver ahora se le queda abajo, pero no se atrevió a finalizar con la izquierda. No se atrevió. Bueno, hemos dado un pequeño pasito, aunque rápidamente el Racing nos ha puesto... Sí, y es córner para ellos. Espérate al córner, Miguel. Peligro. Bien defendido, fantástico por el Depor. Sale Villares desde una posición de atrás, cada línea de fondo, para despejar e ir de cara por la pelota. Estáis empeñados. Va a salir Keco, ¿Va a salir Keco? Bueno, pues vamos ahora con Borja Galán. Va a cambiar las bandas. Minuto 60. Sí, los 30 minutos de rigor de Keco Gontán, Teba, que esta gente no te deja hablar, hombre. Venga, Taller Galicia JCars, 722-662996. Taller Galicia JCars, el mejor servicio para tu coche. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y si te apasionan las motos, Babiec Moto Adventure es tu tienda especializada en complementos, en accesorios, en ropa para ti y también para tu moto. Marcas como Turatec, Klim, Ruka, Speedy y muchísimas más. ¿Aún no los conoces? Babiec Moto Adventure. Síguelos en redes sociales y también en babiec.es. Muerde ahora el Depor, va a mover banquillo, pero antes de nada empiezan los cambios del Racing. Sí, va a entrar Dani Nieto, el que se va es el Siño. Se va el Siño y entra Dani Nieto. ¿Qué te parece
este cambio, Pues Miguel. un poco sorprendente, la verdad. No sé si el Siño está lesionado. No, espera, se equivocó. Se equivocó con la tablilla, no es el Siño, es David Rodríguez. Bueno, Esto ya no sorprende tanto, ¿no? Ahora sí. No creo que Cristóbal me quisiera dejar quedar mal con el primer cambio. Estaba claro. Lo único que podía entrar Dani Nieto o Fer Beltrán. Dani Nieto le dará más movilidad. Bueno, un poco equilibra el medio campo 3-3. A ver si el Depor hace variante ahí. Yo apostaría. Pues, A mí, para lo que creo que va a proponer el Lara. Depor, me sobra Borges ya. Sí, yo Lara y Borges o Lara y... Porque Auche no creo que lo quite. Mira, hay spoiler en el Depor y se va el 10. Lara. Se va Lara. ¿No? Lara. Alonso Lara, Y a ver claro. si es Borges. Creo que sería... Ninguno de esos spoilers, a ver si hay más. más, pero bueno, ahora en cuanto salga la pelota ya salimos de dudas y no estamos especulando porque enseguida vamos a saberlo. Doble cambio el que hace en el partido. Y empiezan a calentar Bergantiños y Yago Gandoy. Espérate que viene Peñaloza. Este se la da a su compañero ahí arriba en la jugada con Pumar. La hacía el desdoble. Bien. Y el Depor no ha tenido salidas limpias de la pelota. Está bastante cómodo ahora mismo en el plan de partido del Racing. Ahí está el cambio. Pues a ver, vamos a ver esos cambios. Adelantábamos que se va Lara y que va a entrar Keco y veremos a ver. Eso es. Ese es el que acaban de marcar. Y va a entrar Borja Galán, pero viene en la línea ahí a ver si tiene bien los tacos. Bueno. Todo correcto. Todo en orden. Sí, bueno, la revisión es exhaustiva. Exhaustiva. Y ahora se ve como cuando Keco le enseñaba los tacos, cómo se ve esas cintas de kinesis o como pueda ser ese vendaje de la semana se ha convertido pues en una especie de tiras, Borges, ¿no? En la pierna derecha. Bien, se va Borges. Bien, normal. Yo creo que son buenos cambios para variar un poco y veremos si Villares retrasa su posición o mantienen ahí esa posición de media punta con los dos. Sí, y los dos tienen además tendencia a venir hacia adentro, ¿no? Sí. Keco es un poco más especialista de banda, pero también le gusta jugar por dentro y Borja tira siempre hacia jugar por la zona interior. Bueno, lo lógico sería Uche y Villares por dentro, Galán y Keco en las bandas y dejar a Raico y a Raí, ¿no? Dos hombres arriba y cambiar el dibujo. ¿Crees que no? Yo creo que Keco se va a ir dentro, no lo sé. Sí, y Galán a una banda y pues no sé, o Raico Raí en la otra, supongo. Ahora mismo está en la derecha, pero bueno, en cuanto se recoloquen ya... Porque está el partido ahora un poco embarullado, Borja Galán luchando por esa pelota. La pierde el Depor. Menos mal que está ahí bien colocado Héctor Hernández. La pica. Buscaba ahí a Raico. Qué pena esa ocasión. Le cayó un poco mal la bola al futbolista. Cuidado que pueden ver el hueco ahí para el Racing de Ferrol. José Lu se quería plantar delante de Héctor. Le cierra el paso. Se cabrea Cristóbal. Tenemos a Alex López tendido sobre el verde. Se lesionó. Está pidiendo el cambio. Se ha lesionado, sí. Y creo que ha sido solo. Sí, creo que como bien habíais dicho, creo que Keco es el que se va a la derecha, Raí y Raico en punta y Galán en la izquierda. Bueno, correcto, ese es el dibujo ahora mismo que tiene. Nada, le pasé yo el WhatsApp ahí a Rubén de la Barrera. Sí, son dos buenas opciones porque Keco se va a meter hacia adentro. Lo único que al meterse Keco hacia adentro no estamos teniendo incorporaciones de Neco en banda derecha. Entonces, bueno, a ver. Y el brazalete de capitán ahora es para Bóveda. Bueno, ese es el veterano que queda sobre el terreno de juego, ¿no? Vamos a aprovechar que estamos con el juego parado. Se va a retirar Alex López, lesionado. Está ganando el Racing 1-0. Teba Chacón, ¿cómo está nuestra gente en las redes sociales? Bueno, pues están enfadados porque el Racing está perdiendo tiempo. Álvaro opina que estos partidos había que pagar por verlos. Si no se tira a portería, opina Ángel, es difícil meter gol. José Ant nos dice que no le gusta repetirle, pero que por Dios, que es que no puede alguien en esta empresa que es el Depor, dice, ver que estos chicos necesitan sobrellevar esta situación con un coach, cree que esa es la solución, que es prioritario para el proyecto y bueno, hacerse a la idea de que este proyecto fracasó y hay que desprenderse de esta presión y pensar ya en la temporada que viene. Un poco de esto nos sacaría de seguir así, frente a otros oyentes que dicen que empiezan a dudar ya de todo. Nos vamos ahora hasta @carruselcoruna, donde a Lidia, que antes le encantaba el partido, pues ya no le está gustando nada. Uche indolente, dice José Trigo. Edu, que ahí tenemos al crack del Fabril, solo delante del portero y espera que llegue la defensa. La semana pasada manda un balón a las nubes.
aunque lo que hay es poco mejor. Tenemos también algún oyente que va con el Racing, bueno, no pasa nada. Dice Antonio, final pero es que non xogamos para él ese outro día na oficina, sorte se non xogamos por descender. Gando y Adri para Edu están mejor que muchos de los que están ahora en el campo. Y bueno, le pide que diga la verdad a Rubén Barrera, ya escucharemos después las declaraciones del entrenador del Depor. Ahora nosotros lo que nos vamos a ir es a pedir directamente a Casa Saqués la empanada que Adrián Candal recomienda. Y además, Por cuando favor. llaméis allí para encargarla, que podéis llamar al 981-282-45, decirle que es recomendación de Adrián Candal. Nosotros en el resto de Carrusel pues también recomendamos sus callos, su laconada con orejas y filloas y sobre todo esa carne asada que es puritita mantequilla. En Casa Saqués, comida para llevar y recogida en el local sábados y domingos. Casa Saqués, están en Avenida de Oza 41, más saqués que nunca. Pues ahí está, nos lo apuntamos, por lo menos para darnos un homenaje. Va a sacar de banda el Depor, Adri. Saca de banda el conjunto blanquiazul, ya la pierde, se la arrebata el Racing jugando ahora por dentro el cambio también. Juan ha entrado por el lesionado Alex López, es el cambio de Cristóbal Sí, y vemos como ahora le están poniendo hielo y le están tratando un poco al futbolista, al que mueve las riendas, digamos, las manijas totales de este Racing, ¿no? Sí, el que asume la responsabilidad toda ahí en medio campo. Esto puede ser aprovechado por el Depor, Ha entrado el jugador uruguayo que acaba. creo que han incorporado ahora en este mercado y bueno, vamos a ver ahí en medio campo con el Siño cómo se desenvuelve. Jugando ahora el Racing cerca del lateral del área del Depor, parte izquierda, ahí viene Diego Seoane, la pared que hace el futbolista, José Lu remata, pero tenía muy obstruido ahí el camino del gol y el del tiro y se encuentra con un montón de futbolistas del Deportivo, también los tiene después, rechace ahora, el balón le viene de cara, José Lu remata arriba, fuera. No se pueden Remató perder. hasta en dos ocasiones José Lu, la primera era difícil, la segunda era un poco más libre, pero qué salida tan embarullada y tan lamentable No se que ha puede tenido el perder Deportivo el ahora balón mismo, en ¿no? una zona que es un suicidio, Miguel. No se puede salir. Hay que ser más contundente en zonas de cercanas al área y sobre todo cuando estás defendiendo. Buscaba Keko Gontán ahí el carril por dentro. A la contra viene Dani Nieto. Le cierra el paso. Héctor se la da a su portero al Lucho, que ha encajado su primer gol en Liga. Dispara rápido el Lucho. Se saca de encima la pelota, pero le vuelve a dar al Depor. Hombre del conjunto blanquiazul al suelo es Raí. Dice el árbitro, no sé si dice algo porque no, me parece que no lo ha visto, pero está cojeando el futbolista del Deportivo que ya se tiene que levantar. Ahí viene el canario. A la contra Raí para el Depor, para Borja Galán. Ahí se hace el hueco Borja, se la daba para Héctor, me quedaba ya a medio camino de la palabra porque había estado, digamos, tropezado ahí Héctor Hernández, Sí, se había se la quedado dio contra clavado ti, y a sí. punto estuvo de perderla, ¿eh? Bueno, a ver si el Depor tiene balón, Miguel, porque ha puesto dos delanteros, tiene dos hombres en banda muy incisivos, pero es que sin balón todo eso no vale de nada, ¿eh? Sí, y en el juego directo creo que hoy no tenemos mucho que hacer ante las torres que tienen. Está muy ellos. cómodos en Sí. ese Sí. plan. Por eso yo decía lo de Keko ahí por dentro para que entrase más en juego, porque si no es que no estábamos, ellos están tapando bien los jugadores de banda y no estamos llevando, Keko no está recibiendo balón. Entonces, Está muy cómodo el Racing ahora mismo, ¿eh? Claro, encima ellos tienen el balón con comodidad, no estamos apretando para nada como al principio del partido. Cuero para Dani Nieto, de cara viene el balón para él, pero se la arrebata Ucheago, el cuero ahora para Raí, viene a la contra, la pisa Raí, bien se la da para Ucha y le de la ventaja porque había falta en contra del Racing, falta a favor del Depor, pero dice el árbitro que sigan, Keko Gontán le enseña demasiado. Y yo creo que hace falta también el propio Keko y el árbitro dicen que siga el juego. Viene Peñaloza por la banda izquierda, un auténtico quebradero de cabeza para la defensa deportivista durante todo el partido. Cambia de posición, el cambio de juego, el remate de primeras. Ahora Pomar no pudo hacer lo mismo que en el gol, que sigue marcando en el marcador, balón fuera, pero no pudo por falta de puntería, ¿eh? No, llegaba absolutamente solo y yo creo que esto es lo que vamos a ver ahora. De aquí al final del partido, Miguel, el Depor se tiene que exponer, los laterales estarán más arriba y atrás quedarán más huecos. Sí, a ver, el resultado en estos momentos no te vale de nada. Es duro, doloroso y te lleva a una situación muy complicada en cuanto a la clasificación. Así que el Depor tiene que arriesgar y buscar cuanto menos el empate. Aunque en esta segunda parte solo la de Raiko tuvimos opción de finalizar.
Sí, la primera fue notablemente superior el rendimiento del Depor. Sí. En esta segunda, vamos, muy cómodo el Racing, sobre todo a raíz del gol. Está en su salsa ahora mismo el conjunto de Cristóbal Parralo. Sacando desde atrás, pues estamos en el 71, empieza ya a dar vértigo, mirar el marcador, mirar el electrónico, pero todavía queda tiempo, al menos para ese empate. Uy, a ras de suelo, viene a presionarle José Lucho, provoca el error del portero colombiano, banda para el Racing de Ferrol. Miguel no se encuentra. Bobby va a el Depor, entrar, perdona, Fran. Dime. Va a entrar Claudio Bobby, inmediatamente. Bueno, pues meter un hombre de área, pero bueno, de aquel hombre de área que recordábamos, porque lo que hemos visto este año de Bobby es un ni fu ni fa, pero vamos, de libro. Bueno, A ver si hoy, Miguel. Más fa que fu. sí, yo... Mira, bueno, mira, Raico, qué buen balón le da Raico para Borja Galán, puede venir ahí en la jugada para el Depor, cae al suelo, va a haber amarilla para Diego Seoane. Derriba, qué bien ha estado Seoane ahí, Sí. qué bien ha estado Hombre. Diego Seoane para el Racing, porque era ocasión de gol para el Depor. Pues a ver si en esta jugada balón parado fue un buen robo, una buena salida del Depor a la contra y esto es lo que se espera cuando tienes a hombres como Keco o Borja Galán en las bandas. es raro que al Racing le pueda pasar, que le cojan en una contra, pero bueno, bien llevada por Borja y bueno, vamos a ver esta acción de estrategia si tenemos algo Se va preparado. Raico y entra Bobby. Bueno, Pues me estaba gustando más Raico que Raí. Miguel, por lo menos lo estaba viendo más. yo, bueno, vamos, yo es que con Bobby hace tiempo que perdí la esperanza y bueno, vamos a ver si ahora por lo menos me tapa la boca y remata, que creo que es su principal virtud, rematar centros laterales. Entonces veremos a ver si nos da esa alegría. Pues ahí viene la falta, que es muy peligrosa. Está a medio metro del pico del área, parte izquierda. Estamos en el 72 del partido, la deja pasar Héctor. El balón directamente fuera de Borja Galán. Quiso pedirla a él se la dieron, remató de primera, buscó la red, pero la vio por fuera. Y ahí no valen los goles cuando le da la red por fuera. Tiene que darle por dentro. A ver, Miguel, pegar a esa desde ahí a puerta es sobrarte demasiado, ¿eh? Sobre Bueno. todo con toda la incorporación de gente que tienes ahí. Entraba Bóveda, entraba Granero, estaba en el primer palo Bobby. Entiendo que ellos creen que es la mejor opción, pues no puedo opinar sobre eso. Antes hablábamos de un especialista como es Pablo Rey y con todos mis respetos hacia Borja Galán, pues bueno, no ha estado acertado en la ejecución. Qué elegante para decir que fue una pifia, ¿eh? Es que es sobrarte mucho. Es Es que quien no eres. Es decir, si esos golpeos habitualmente las metieras dentro, fueses un especialista, Claro. joder, pero tío, ponla, que tienes al equipo arriba. Muchas veces, Bueno, pues todavía queda tiempo, ¿eh? muchas veces a tus delanteros, ¿no? Cuando llegan al área y intentan picársela al portero y tal, y volvemos siempre con ellos y les digo, mira, cuando lleves 100 goles, en el 101 la intentas picar. Mientras, métela allí adentro. O por lo menos en ese partido, ¿no? Cuando Claro. vayamos 3-0, luego Claro. remata como te dé la gana. Claro, pero bueno. Primero 3-0, ¿eh? Vamos a ver. En fin, banda Saca para el el Depor. Depor rápido. Todo el banquillo deportivista de pie, pidiéndole a su equipo que vayan arriba. Se le va la vida al propio Depor. Es Raí. Raí aguanta la bola. Pone el centro, incrustado por la defensa del Racing de Ferrol. Evita el drama Keco, que hubiese sido la contra. Mete en la bota, pero mantiene la pelota del Deportivo. Héctor pone el centro. ¡Córner! ¡Córner para el Depor! Estoy pensando que suba el portero. No, Pues, pero yo diría que suba a alguien, porque tienes centradores Sí. en las bandas, pero es que el único tío que está en el área es Bobby, y con uno solo es complicado, ¿eh? Vamos a confiar. Todo el Racing va a defender, o sea que Vamos a confiar en un remate de Bobby o de Granero, porque ya no tenemos a Borges tampoco. al córner en corto para Keco, la rosca de Keco, no llega nadie, el remate de cabeza era buenísima, qué pena, viene la contra para el Racing Españaloza, puede ser letal, bien a ras de suelo Héctor, y en la banda derecha, y se lleva por delante al rival y le pitan falta. Muy Ha hecho bien. poco de teatro ahí el jugador del Racing de Ferrol, fantástico Héctor Hernández, Héctor, muy bien. y qué caramelito puso Keco, qué pena, ¿eh? Sí, acción de estrategia en corto, como ya Sí. vimos también en la primera parte. Es cierto que posiblemente sean órdenes de Rubén por el potencial en el juego aéreo y quiera despistar en esos saques, pero nos sigue faltando el remate y destacar a Héctor, creo que está en un nivel
muy, muy bueno, tanto defensiva como ofensivamente. Nos vamos a ir de ronda. Antes, Teba Chacón, necesitamos estar como motos para darle la vuelta a esto, que el 1-0 no nos vale. Pues si te apasionan las motos, Babiec Moto Adventure, tienes que visitarlos. Es tu tienda especializada en ropa, complementos y accesorios para ti y también para tu moto, con marcas como Klim, Ruka, Speedy, Turatec y muchísimas más. Las grandes marcas para moto las tienen en Babiec Moto Adventure. Tienes toda la info en babiec.es. Y nos vamos a la ronda de resultados. Por el momento, en Segunda División B, finalizado solo el Burgos 2, Cultural Leonesa 1 y Real Oviedo 2, Lealtad Villaviciosa 1 en el grupo del deporte. Estamos contando este penoso resultado para el Deportivo Racing de Ferrol 1, Deportivo 0, aunque el partido todavía no ha finalizado. Recordamos también que en Tercera División se juega mañana el Arzúa Fabril a las 4:30 de la tarde, el Silva Estudiantil a las 7 de la tarde. Recordamos también que el Deportivo Abanca descansa, que en División de Honor Juvenil el Depor se impuso al Racing de Ferrol 4-0. En fútbol sala femenino el Villases Amarelle perdía 5-0 ante el Roldán. En hockey sobre patines 4-1 ganaba el Liceo ante el Voltrega. Y en balonmano el OAR ha finalizado su partido contra el Bueu 22-23. Ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Y nos queda pues un poquito, meterle un poquito de combustible al vehículo para que el Depor ya le meta el arreón final al partido, Teba. Sí, si quieres que los combustibles de tu coche contengan los aditivos más eficientes y de mejor calidad, tienes que ir a Miramar Oil con personal, tienda y servicio 24 horas y ahora también con tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado. Miramar Oil. Dale, Candal. Qué revolucionado está ahora Borja Galán, casi gana la posición, casi gana la banda libre y está metiendo en problemas ahora mismo a Diego Seoane. Qué activo está, ahora mismo Borja Galán, es una de las esperanzas que puede tener el Depor para lograr el empate. La pena es que es muy lejos casi siempre desde donde arranca, porque el Depor está muy metido atrás cuando el Racing tiene el balón. Y destacar, que lo hablabais en el descanso también, Peñaloza le está haciendo un destrozo en banda derecha tanto a Bóveda como a Mujay. Nos está generando muchos problemas. La verdad es que no ha parado de correr en todo el partido. Sale Bobía por esa pelota, no hay falta, sigue el Depor a la carga, hace la bicicleta y viene Bobí, ahí viene el antillano, pone la rosca Bobí, buscaba arriba Keko Gontán, lucha por ese balón de cabeza Uche, lo gana, cuero de nuevo para Bobby, en la combinación tuya mía con Héctor, tiene que poner el centro, parte derecha, banda, ¿para quién? Para el Depor. Bueno, pues parece que le ha metido una marcha más necesaria al partido, porque el Depor estaba... Otro lesionado el Racing. Ese Vane, ¿no? En el salto con Bobby, es un salto limpio, o sea, se ha lesionado solo. Le enseña la marca de la zona de la espalda. No sé si a lo mejor al caer la ha podido pisar. Desde luego, en el golpe en el aire es un golpe limpio. Sí, luego ya una marca sí que tiene ese Vane, sí. Y se la quiere enseñar al árbitro, pero bueno, o sea, ¿qué va a hacer? No hay VAR, no hay forma de ir para atrás, ya está. Bueno, lo que está claro es que, oye, ¿qué pasa? Nos quedamos aquí ahora de exposición viendo la marca de Seoane. Habrá que mover a Diego Seoane fuera del campo y seguir, ¿no? Digo yo. No sé, desde luego, pues nada, van a atender ahora a Diego Seoane, el partido parado y 2-3 minutos que se van a ir en esta acción. Eso es muy listo, es muy hábil aquí. Sí que en el salto contacta con la planta del pie en la cadera de Seoane, sí. Sí. Creí que había sido al caer, pero no fue en el salto. Fue en el aire, sí. Pero bueno, pienso que es fortuito. Se eleva bien Bobby, le gana la acción y impacta con él. Tiene que salir y luego le tiene que dar permiso para volver a entrar. Bueno, ya sé de muchos casos que vieron jugadores amarillas por entrar cuando no tenían permiso todavía. No caerá esa breva. No. Banda para el Depor, la va a poner Héctor Hernández. La pone Héctor, ay, no llegó ahí para Borja Galán, despeja la defensa del Racing, vuelta a empezar para el Depor, que ya claramente está volcado en colgar balones, en empatar este partido. Héctor viene de fuera para adentro, quiere hacer la bicicleta, quiere ganarse, se ha sobrado demasiado. Una jugada él contra el mundo y en estos casos el mundo suele ser el ganador, lo venimos diciendo, Y amarilla para Borja Galán. Bueno. No ganamos nada con esto. No, perder más tiempo. Efectivamente. Estamos en el 80 ya, Qué vértigo, qué mal rollo. Es como si
a veces cuando tienes una buena acción el equipo despiertas, pero como el gol del Racing nos ha devuelto a una realidad anterior en la que los jugadores del Depor, quitando esta banda izquierda que estamos intentando un poco, como que se han ido un poco del partido, ¿no? No, escucháis los gritos, es todo el banquillo del Racing. Ya. El Depor es un manojito de nervios ahora mismo, ¿eh? Y mucha ansiedad, mucho nervio. El Racing ya empieza a jugar con el reloj. Pues mira, este saque ahora, nada, otros 2 minutos para sacar un balón que está en línea de fondo. En fin, Adrián, y a Rubén de la Barrera en la banda que casi sale él al campo. Sí, pues está en forma, ¿eh? Igual no desentonaba. Buen balón que roba Bobby, no hay falta, bien Bobby, Bobby se la tiene que dar, dala ya. Vaya melón le da a Keco, todo lo bien que lo hizo con el robo, la pifió con un pase impropio de futbolista profesional, ¿eh? Qué desastre. Ahora Bobby en la entrega estaba Bóveda, estaba Keco y era una jugada muy prometedora de las que nos sobran precisamente. Bobby es una de las explicaciones de la temporada del Depor, ¿eh? O sea, fichas a un tío que le haces un contrato largo, le pagas una pasta y cualquier jugador con que se ha medido con él le ha comido las papas este año. Es que decía Miguel Figueira hace un rato, yo es que le perdí la fe a Bobby. Joder, es que ¿quién no le perdió la fe a Bobby? Si no hemos visto nada de Bobby. Absolutamente nada, ni un detalle mínimamente que te llame a la esperanza. A ver si nos tapa ahora la boca en los 8 minutos que queda y oye, yo encantado, ¿eh? Pero hasta ahora, sin pepinable, o sea, hasta ahora... ¿Sabes lo que pasa? Que eso lo he dicho muchas veces este año y no ha llegado. No llega, Porque, ¿verdad? bueno, esperemos que hoy pueda llegar, pero bueno, vamos a ver estos últimos minutos, aunque creo que el Racing está interpretando bastante bien el partido. Dani Nieto la pone, la saca Mujahid Banda. Lo está interpretando muy bien. Está jugando con los nervios del propio Depor, ¿eh? Sí. Y el Depor con los cambios y con el cambio de sistema ha conseguido ser más incisivo por la izquierda con Borja Galán y Héctor, pero Keco no aparece. No. En la derecha, claro. No, pero por eso yo te decía antes de darle un poco de libertad y meterlo hacia adentro. Algo tienes que hacer para que entre en juego. Si es tu jugador más determinante, bueno, yo le daría más libertad. Lo puso a jugar en pretemporada por dentro en alguna ocasión Fernando Vázquez y casi lo fusilan. A Fernando Vázquez, no a Keco, ¿eh? Ya, pero no quiere decir que juegue por dentro siempre, que parta de una referencia de fuera, se mete detrás de los de medio campo y no tiene referencia defensiva. Es que es eso. Está claro, recordaba yo ahora que eran pues eso, partidos de preparación, sí. Partidos donde buscas, bueno, pues experimentas a ver y tal. Y joder, mi madre, la que le cayó a Fernando Vázquez, que mira que no habrá cosas por las que criticar a lo mejor a Fernando Vázquez, que por poner a Keco en una posición donde, bueno, pues quieres probar a ver si te da algo más. El Depor con balones en largo. Lo intenta ahora el Depor, acomodándose un poquito, balón para Keco, qué buen balón, filtra para Villares, el control de Villares no sé qué intentó hacer, intentó una dejada, no encontró al compañero, pero el Depor desde luego no le pierde la cara al partido, pero necesita un milagro para volver a estar vivo en esa lucha inicial que tenía, el objetivo inicial de principio de temporada. Si esto acaba así tendrá que conformarse con otra cosa. Banda para el Racing de Ferrol. Empieza a rascar ahí segundos al crono. El equipo de Amalata, desesperado Rubén de la Barrera. Estamos en el 84 y medio de partido. Sigue venciendo 1-0. El Racing sacará desde el lateral. Ahí viene Diego Seoane, con el que hablábamos el jueves en Coruña Deportiva. El Racing de Ferrol ahora buscando la jugada del goleador de Pumar. Por dentro cae al suelo Borja Galán. Y dice Uche, ¿no es falta eso? ¿Qué partido tan gris de Uche ahora que lo veo protestar? Qué partido tan gris de Uche. Bueno, a ver si nos cierra la boca y puede ser todavía héroe. El Depor necesita al menos un gol. Va a optar de nuevo por balones en largo, por sacar de falta y colgarla arriba. Ahí viene Borja Granero. Hablan unos y otros. Borja Granero busca la zona de Keco Gontán. Una zona muy obstruida, muy, bueno, pues protegida y con comodidad por toda la defensa del Racing, y ahí se ha perdido la opción. Es la peor opción. Es que al final es un desplazamiento, joder, el más largo, donde la defensa le da tiempo a ver por dónde va a ir ese balón. Bueno, en fin. Yo creo que ahí habría que votar, joder, pues por meterla en el área, ¿no? Porque en el caso de que aún si la llega a controlar, estaría ya muy lejos de una opción de peligro, ¿no?
Nada, yo creo que el Depor, vamos, está todavía noqueado, está todavía en la acción del gol. A ver ahora que poco a poco va ganando metros y ahí está, con Keko Gontán a punto de ejecutar una falta aún muy alejada, Adri. Se la ha pedido él, pero la va a meter en el área. Ella ha recibido un poco más, no muy adentro, pero un poquillo más adentro. ¿Ves? Ya se ha movido en diagonal hacia adentro y ya ha podido recibir el balón. Eso es lo que se pretende con él. Ahí desde la derecha, está muy lejana, pero la quiere meter en el área. Viene Keko. ¡La paró el portero del Racing! ¡Madre mía! ¡Se la han sacado a Bobby! ¡Se la han sacado a Bobby! ¡Corner! ¡Diego Rivas ha volado a los Superman! Pues ¡Era un caramelito de Keko de cabeza! ¡Bobby corner! Era la de Bobby para taparnos la boca, ¿eh? Sí. Y hace muy, muy buen gesto, quizás un poquito centrada además. Bueno, vamos con el córner. Al córner, saque de esquina, no ha llegado un remate limpio, de nuevo la va a intentar Keko Gontán, hace la bicicleta, no pone el centro, se la va a dar a Villares, balón en el área, cuidado que se la comía y Diego Rivas. Cuero nuevo para el Depor, lo va a intentar Eneco Bóveda, se la da a su compañero, contra para el Racing. Diego Rivas, héroe total, recordamos ahora la que sacó en la primera parte a Uche y la que ha sacado ahora a Bobby. Y a Héctor, que le sacó otra pegadita al palo en la primera mitad. Sí. Quizás remató muy centrado. Me da la impresión de que remató muy centrado Bobby, sí, es muy centradita. El gesto técnico es bueno, pero va muy por el centro y... Sí, porque hasta el balón viene bastante bien. Ahora van a atender al portero. Aquí se va a jugar apenas nada. Y voy a esperar a que acabe el partido para contaros cómo está la clasificación, pero es trágico. No la mires. Joder. Pero prefiero mirar... Ya te digo yo que este resultado nos deja fuera. Nos deja fuera del objetivo principal. Sí. Y ahora vamos a por el otro. Y ahora vamos a por el otro que todavía... no perder la categoría. Efectivamente. Pero bueno, quedan 2 minutos más 4 o 5 que descuente y a ver si en una de estas, como este balón que ha puesto Keko, podemos rematar, aunque en el Racing sería sorprendente cometer otro error como este, porque es raro en el Racing que te rematen esa jugada. Pues estamos falta todos a favor del Depor. Un poquito chafados, Vamos con esa falta. Falta en la división de los dos campos. Ha pasado un poquito de revoluciones ahí el Racing. Y esto va a ser ya por... Destacar en el Racing, que no hablamos mucho de él, es el partido que ha hecho el Siño en medio campo. Si Alex ya ha llevado el peso, es que este chaval no ha parado de correr arriba y abajo y encima tiene calidad para tener el balón también. Bobby pisa la pelota, hay esperanza todavía, el cuero ahora para Keko se la pone a su compañero, el centro de Eneco Bóveda, protestan posible penalti, Bóveda entiende que le dio con la mano, el árbitro se desentiende de cualquier decisión, balón para el Racing de Ferrol, en la zona ahora del centro del campo, Dani Nieto habilita la siguiente jugada, la de Joselu, jugado ahora para Peñaloza y... ¿Qué hay? ¿Falta a favor de quién? ¿Del Depor? ¿O qué pita? Hay un hombre del Racing en el suelo, creo que es el propio Joselu. Joder, esto es... Pues va a haber la intención amarilla. Es clara. Amarilla para Joselu, sí. Bueno, pues a perder más tiempo todavía. Estamos en el 89 ya, o sea que esto está a expensas de Yo lo creo que 4 por lo menos, Bueno, ojalá. Y si pueden ser 44, me parece que buena falta van a hacer, pero... Miguel, que se nos va esto, Balón largo para el Depor. Sí, la verdad es que es un mazazo muy duro. Vemos que le dan la mano, pero bueno, yo creo que la tiene pegada al cuerpo y es difícil que ahí te piten. 6 minutos. 6. Pues venga, queda partido. Dale, Adri. 6 minutos es lo que ha añadido el árbitro, ahí lo muestra el empleado del Racing de Ferrol, jugado ahora por dentro Borja Galán, y el control lo hizo con el pecho, pero no le quedó limpia la jugada para continuar, al suelo Joselu, Mujal ya tiene una amarilla, y dice el árbitro que simplemente es falta. No, pero no hay, no hay ni falta. Para mí no hay ni falta. No hay ni falta. Se anticipa bien, aunque pueda haber un pequeño contacto, pero yo creo que se anticipa bastante bien Mujal. Con esto vemos arañando, estamos ya casi con el primer minuto consumido, 5 y 20 segundos le quedan al Depor para buscar ese empate, se nos escurre la vida deportiva
de este conjunto coloñés blanquiazul. 90, camino del 91. Va a sacar la falta el Racing. Es Quique Fornos. Busca el salto de Pumar. Y el último en darle, dice el árbitro, que ha sido el jugador del Depor. Por lo tanto, manda para el Racing. Pues quedan 5 ya estamos en el 91, recordamos, nos vamos a ir al 96 y por ahora la bola es para el Racing, está perdiendo el Depor 1-0. Dale, Adri. Y ahora viene Ucheagbo y aún encima falta a favor del Racing, falta pegada a la línea de cal, donde están calentando los suplentes. Esto, vamos, es oxígeno puro para ellos y es veneno puro para el Depor. ¿Y qué necesidad, Miguel, de hacer la falta ahí cuando tienes un 2 Hay que ser más para listos, 1? hay que ser más listos ahí. Sí. Joder, es regalarle la salida, es un 3 contra 1. Vamos Pues con sí. esa falta. La falta la va a poner Nieto. Ahí está el ariete, en una discusión con Pep Caballé. Pep Caballé, que marcaba ese gol, abría la lata. Está cerquita de Nieto. Jugada de estrategia. Van a perder todo el tiempo que les dé la gana o más. Vamos. Iba el árbitro ya a advertirles y ya sacaron rápido. Van 40 Bueno. segundos desde que fue la falta. El balón es para el Depor, ahí viene la contra, va a haber una amarilla después para el jugador del Racing, ahí viene la contra, el balón que le ponen al Deportivo, cae al suelo, cuidado que está Bobby al suelo, pide penalti y dice el árbitro que no pasa nada, que fuera de juego. El pase de Queco, mantequilla pura y Vaya Bobby fallo. delante del portero cae al suelo, Vaya levanta la bandera, fuera de juego. El jugador, el medio centro que ha entrado de ellos, el Juan creo que es el Y que acaba. perdió el balón. Sí, Y tiene que ser amarilla porque agarró a Villares de la camiseta, ¿no? La acción, en caso de no ser fuera de juego, sería penalti, Miguel, Para mí no, para mí no. porque llega balón, ¿verdad? Llega balón, sí, llega balón. Lo lleva por delante, pero se lleva el balón. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Bobby ya estaban fuera de juego, que Sí. ya él solo se preocupa de... Balón para el Depor en banda, se cabrea Cristóbal cuando ya daba por hecho que el cuero venía para su equipo. Sacará Héctor Hernández, está muy pegado también al propio Cristóbal Parralo. Saca de banda Héctor, estamos con 3 ya. 3 ya arrebatados de la prolongación, le quedan otro tanto, otros 3 al partido. Se ha jugado muy poquito de este descuento que ha puesto el colegiado. Saca el balón rápido, largo. Ahí el Deportivo, banda para el conjunto blanquiazul. Por la derecha, la de Queco Gontán. Este atrás, donde aparece Villares. Tocando el cuero arriba, salta de cabeza. Ahí para luchar por esa pelota en Eco Bóveda, prácticamente ya como un ariete más. A la contra el Depor. Venía de nuevo el Racing, es una locura, la filtra, el pase Queco Gontán, cae al suelo en Eco Bóveda, dice el árbitro que es balón para el Racing, la tensión se respira, nadie se mueve de esa butaca de los suplentes, están en pie todos los jugadores del Racing de Ferrol, a la contra. Viene el Racing, viene a por todas ahí Pep Caballé, cabalga por la derecha, le cierra el paso Ucheagbo y es córner para el Racing. Vaya por Dios, ahí se acaba el partido. Pues a ver si aún le queda una al Depor, pero... Sí, posiblemente nos quede colgar algún balón al área, pero bueno, tampoco estamos muy... Sí, no tenemos estamos mucho muy- potencial en ese juego. Queda minuto y medio, córner para el Racing. Y no viene nadie a votarlo, nadie al remate. Está el Racing más preocupado de De que acabe el partido. que acabe el partido, correcto. Y de cerrar posibles contras. No, si es que a Bueno. este paso no va a haber ni contra. No, es que ¿cuánto tiempo llevan para sacar Van un 30 córner? segundos y 30 todavía segundos. no se ha sacado el córner. 40 antes para la falta, ahora casi va a ir otro minutito más. Bueno, esto es saber jugar también con el crono. Y van a perder tiempo ahí porque se le va a dar en corto a Joselu. Ahí se va a quedar Joselu buscando Otros la 40, posible falta otros y 40, otra sí. banda. Esto es lo que queremos que haga nuestro equipo cuando vamos con estas ventajas también. Ser listos. Ahora discutiendo, ahí Pep Caballé con la línea y con esto, voy mirando el reloj y le quedan 30 segundos al partido. La juega ahí Joselu buscando una falta al borde del área. Viene a la contra el Deportivo, viene Héctor Hernández. Imposible ahí de encontrar el carril, banda para el Depor. Le dicen Queda al uno. árbitro que pite el final ya. Queda Aún le uno. quedan estos 20 segunditos, ¿eh? Quedan Si 30 lo quitara- segundos. Encima.
La va a intentar colgar el Deportivo. No le da para colgar la banda. Aparece Alex Bergantiños de los suplentes para dársela a Héctor. Saca de banda rápido. Lucha Borja por ese balón y pita al final cuando ni siquiera se habían cumplido los 6. Final del partido. Desastre total para el Depor y sus aspiraciones. Racing 1, Depor 0. Jugadores destrozados en el equipo blanquiazul. Alegría en el Racing de Ferrol. Ahí vemos a Javi Manjarín, a Cristóbal Parralo abrazándose, felicitándose y ahora pues yendo también deportivamente a saludar al técnico del Depor, Rubén de la Barrera. Ni en las peores pesadillas de un deportivista se había aparecido una temporada como esta, donde caes ante todos tus rivales y todas esas rivalidades a nivel local que tenías, todas esas visitas que hasta hace poco apenas hacías porque no coincidías en la misma categoría. Bueno, pues ahora todos en la misma categoría y todos te están dando semana tras semana en las mejillas. El Depor cayó en 2 ocasiones ante 2 equipos de Vigo, el Depor ha perdido con un equipo santiagués y hoy el Depor pierde también con el Racing de Ferrol. El aficionado del Depor se tira de los pelos y el equipo se complica las cosas sobremanera. En nada lo analizamos. Hoy el Depor quizás recibió demasiado castigo, pero la realidad es la que refleja el marcador. Y esa no es otra que un Racing de Ferrol 1, Depor 0. Recuerda que Audias es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque allí te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. En Audias tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana, Audias. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora nos vamos a Taller Galicia J-Cars. Recuerda que son especialistas en mantenimiento preventivo, distribución, neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca, todo. Vamos, todo para tu coche. Aprovecha esta promoción, cambio de aceite y filtro por 49 €. Puedes visitarles en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. El mejor servicio para tu coche allí, en Taller Galicia J-Cars. Bueno, pues nos toca analizar una derrota del Depor que pone las cosas ya muy complicadas para ese objetivo que ya era difícil, ¿no? De intentar colarse en las 3 primeras plazas, pero que ahora ya se pone prácticamente imposible. Miguel, el Depor posiblemente no ha merecido tanto castigo y es un partido donde, bueno, por ocasiones, bueno, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Sí. Está el gol que lo marca absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, el Depor hoy ha querido, en algunos momentos ha mandado, ha tenido ocasiones, en la primera mitad tiene más ocasiones, posiblemente merece marcharse al descanso con ventaja en el marcador, pero todo eso, para el hambre que tiene el Depor, todo eso no te da de comer. Al final, aunque el rival lo merecía menos, cuando marca el gol, lo hace, se pone en ventaja en el marcador el Racing y el Depor, salvo este arreón de los minutos finales, le falta capacidad de reacción. Sí, la primera parte, como ya hemos comentado, el Depor compite muy bien. Creo que va de menos a más y genera situaciones de peligro, situaciones de finalización en las cuales pues bueno, nos falta esa contundencia, esa agresividad a la hora de defender. Y bueno, a los rivales haciendo en este caso menos ocasiones de las que ha hecho el Depor le vale para hacer, porque ellos aciertan y el Depor no está acertado en esos balones laterales. Pues no estamos en toda la temporada acertados a sacar con contundencia ese balón. A partir de ahí, pues bueno, un querer y no poder por parte del Depor y una buena lectura de partido del Racing de Ferrol, aún concediendo ese remate clarísimo de Bobby, cosa que no es habitual en el Racing de Ferrol. La situación es complicada, no seré yo el que vaya a expresar aquí mis números, los que tengo hechos, pero yo creo que el objetivo del ascenso a segunda división se ha sumado. Se ha sumado porque creo que no da, porque encima los que no están metidos entre los 3 primeros, que son Compos y Racing de Ferrol en estos momentos, nos tienen el golaveraje ganado.
Sí, es que todo juega en contra, ¿no? Y mañana, ojo, mañana hay un Compostela-Pontevedra, bueno, Pontevedra-Compostela para ser exactos. Ya podemos ir rezando para que haya ahí un empate, para seguir teniendo al Compostela cerca y para evitar que el Pontevedra te pase por encima, porque decíamos en el descanso, bueno, tal y como están las cosas, si el Depor consigue ganar hoy, joder, pues se puede encontrar que acaba la jornada y es tercero y puede tener un subidón, nada, pero es que si mañana gana el Pontevedra se pueden encontrar En descenso. séptimos, Sí. en zona de jugar por el descenso. Y hombre, Miguel, yo creo que eso ya sería un mazazo muy complicado para una plantilla que ya no está muy allá anímicamente. No son números que haya contemplado yo esta semana en mis quinielas, pero no podemos seguir diciendo ya hemos tocado fondo, no, tocar fondo significa que estás último en tu categoría, entonces todavía tenemos que seguir peleando, el Depor tiene que seguir peleando estos partidos porque cuanto menos lo que decías antes tú, no perder la categoría significa ir a la primera ref, a la primera pro esa, entonces el Depor le toca pelear eso y aunque sea un premio que no vale para las expectativas del Depor, hay que pelearlo porque si no te puedes quedar en segunda B o incluso ir a tercera ya no contemplo porque no te da por puntos, pero te puedes ir a segunda B que sería descender otra categoría. Otra categoría más, claro, por eso decimos, evidentemente, el objetivo de esta temporada era el ascenso. Se te ha puesto ya digo, a tiro de milagro, con lo cual tu objetivo tiene que ser por lo menos quedarte donde estás y el próximo año empezar un proyecto nuevo. Se están cambiando muchas cosas en el club y más que van a cambiar, que si no han cambiado más es porque todavía quedan algunas piezas por encajar, pero el próximo año empezar un proyecto nuevo y empezar por lo menos desde donde estás ahora mismo. O sea, si aún los tienes que empezar otra categoría más atrás, esto sería difícilmente soportable, Miguel. Bueno, hay que ver lo que se dice o lo que dicen desde las altas esferas del Depor, lo que dicen los técnicos y bueno, yo creo que Rubén de la Barrera ya expresó su opinión, si no me equivoco, la semana pasada. Yo estoy en parte bastante de acuerdo con lo que él dice, porque pues probablemente si este año Villares y Raico hubiesen empezado desde el inicio, pues tenemos ahí un par de jugadores en los que podemos seguir confiando para un proyecto de futuro y es lo que le queda al Depor en estos momentos. Es que si te has ido a segunda B y todavía tampoco es que eres capaz de sacar jugadores de casa y que te aseguren un futuro y que tengas que estar seguido pidiendo préstamos o trayendo jugadores veteranos que ya están en sus últimos años, nunca vamos a tener un proyecto claro de futuro, ¿no? Entonces, bueno, abogo un poco por lo que decía Rubén de la Barrera, en dar continuidad a una serie de jugadores y a un proyecto con un entrenador, con un esquema y una filosofía de trabajo y de juego, lo que se llama en el fútbol un proyecto y que no dependa tanto de los resultados. Debemos asumir dónde estamos y que tú acabas de decir una frase antes que es contundente. Hace pocos años el Depor visitaba estos equipos, Racing de Ferrol, Pontevedra, Compostela, como amigos y iba para que la gente lo viera y ahora están por delante de ti. Esa es la realidad, o cuanto menos están a tu nivel. No, y es que, joder, es que por eso decía yo, es que es terrible, ¿no? Para estas cosas del fútbol, que el fútbol lo que es deleznable es cuando las cosas acaban a bofetadas, ¿no? Sí, lo bonito del fútbol, pues es, joder, pues esas coñas, ¿no? De cuando ganas, pues vacilas al otro y tal. Claro, el Depor es eso, desde hace años pues iba a Ferrol a jugar un trofeo amistoso, iba a Santiago pues a exactamente lo mismo, ¿no? Y ahora de repente vas jugándote los cuartos, como diría aquel, en partidos oficiales y, joder, los estás perdiendo absolutamente todos. O sea, todos esos derbis, todas esas... O sea, el aficionado del Depor es un tío al que lo están vacilando todo el mundo este año. Porque has perdido 2 veces con equipos de Vigo, has perdido con el Compos, con el Racing de Ferrol, con... Y una cosa, el problema no es tanto el partido de hoy o los partidos que estamos viendo ahora, porque yo creo que el equipo ha dado la cara, ¿no? Yo, como deportivista, que lo he sido porque he formado parte del Fabril muchos años y soy socio y yo soy del Depor, esté donde esté. Esté en segunda B, esté en tercera, esté en primera regional, esté en primera división, yo soy del Depor y
el problema no son estos partidos, son los anteriores, los números que lleva el Depor esta temporada, que son increíbles. Es muy frío analizar los números, pero es que decir que un equipo que ha marcado, creo que son 8 goles, y que era candidato a ascender a segunda división, es muy duro decir eso con el potencial que se supone de estos jugadores. Pero bueno, entiendo que es un momento más duro incluso de lo que venimos pasando todos estos años, y hay que seguir arrimando el hombro, porque no vale decir si hemos tocado fondo y hoy dirá otra vez que hay que ganar los 3 próximos partidos, pues es la realidad. Yo no diría ganar los próximos 3 partidos, yo diría intentar ganar el siguiente. ¿Me oís, no? Ahora. Sí. Ahora tenemos a Adri por ahí. Dime, Adri. Nada, simplemente que estamos aquí bajando, estaba la junta directiva, bueno, una parte, casi todos, el presidente, estaba Malustres y estaba también Eduardo Blanco, y hemos querido pues hablar un poco con ellos y dicen que no pueden, pero que próximamente lo harán y pronto conoceremos su opinión, que ya va siendo un poco hora, ¿no? También, después de tanto tiempo desde su llegada, pues sí, habría que ver si existe alguien ahí. Había algún comentario que decía, tócalos a ver si son de carne y hueso. Bueno, pues ahí estaban y bueno, tienen tal desconocimiento en este caso que nos decía uno de ellos, vosotros sois de Coruña, ¿no? Sois prensa de Coruña, Forza Depor. Bueno, pues así está el percal. Tenemos que ir conociéndonos unos a otros, desde luego. Miguel, sobre el partido de hoy, me quedo también yo con esa frase tuya de el partido de hoy no es el problema. A mí me parece el partido de hoy, me parece un partido muy de la temporada que podría hacer el Depor en segunda B. Es decir, vas a jugar ante un rival directo, que es un equipo, el Racing, que también pues, es uno de los que oposita a estar arriba. Vas a jugar a su casa, tienes varias ocasiones, no te entraron las que has tenido, a ellos le entra una, bueno, y pierdes 1-0. El problema es todo lo que traes de atrás. Sí. Es decir, este partido es asumible para la temporada que a priori cabía esperar del Depor, ¿no? Que el Depor estuviese ahora mismo pues con, yo qué sé, con 25 puntos y bueno, pues tropiezas fuera de casa con el Racing, ¿no? Y tropiezas de esta manera, no te pasan por encima, Pero el problema es todo lo que trae de atrás. Es que ahora ya llegas con un nivel de exigencia que es que estábamos hablando de ganar 5 partidos seguidos o 4. Y ganar 4 partidos seguidos es que no está a tu alcance, no lo has hecho y las cifras siguen siendo las que son, como decías ahora, 8 goles a favor. Y que al final es un poco, claro, dices tú, no, es que lo dices y pasa y tal, pero esto es la cruda realidad del fútbol. Tú analizas al Racing de Ferrol, todos los que vemos el Racing de Ferrol, y dices, ¿dónde está su peligro? En el juego aéreo, en los balones laterales que vayan al remate, y al final pues un balón lateral te cuesta, pero es que es un lastre del Depor este año. En Zamora nos costó, en acciones de estrategia en Coruso nos costó. Quiero decir, el Depor tiene muchas carencias que en esta categoría te cuestan puntos y después es muy difícil jugar a remolque y después no tenemos gol. Yo decía a principio de temporada, bueno, yo espero que Roland meta 10 goles esta temporada. Luego ya cuando llegamos a diciembre decía, bueno, a ver si meten 5 goles. Ahora ya no ni lo contemplo. No veo un jugador que pueda hacer 5 goles en el Depor este año. Porque, y 5 goles no es nada, ¿eh? No es nada para un equipo que debería generar, y que entiendo que en estos 2 partidos ha generado situaciones como para hacer gol. No es el caso del partido de Zamora, no es el caso del partido, no me acuerdo dónde fue, que si fue en Coruso y el que hubo antes. Entonces, bueno, no es el mismo caso, pero se suma y la gente pues está mal y entiendo que en estos momentos todos estamos mal, aunque ya te digo, creo que ni mucho menos se ha acabado la temporada. Hay muchas cosas que pelear porque este formato te lleva rápidamente a estar en peligro por abajo, y los puntos son importantes para la siguiente fase. Yo por eso creo que es importante, ¿no?, que hagamos esa lectura de que el partido de hoy no ha sido el problema. O sea, el partido de hoy es un partido, pues bueno, digno de la temporada que se podría esperar del Depor si los otros partidos hubiesen estado bien, ¿no? Entonces, hay que intentar salvar algo de este encuentro porque es eso. O sea, si la posibilidad de estar entre los 3 primeros se esfuma, tienes que luchar por meterte en la fase que te permite jugar, por estar en la élite por debajo del fútbol profesional. No puedes caer otra categoría más y entonces no puedes perder hoy, ver que el tema del ascenso se te ha escapado y ya está, y bajar los brazos, ¿no? Yo creo que bastante anestesia ha tenido ya este vestuario, ¿eh?
porque eso lo hablaremos dentro de un momento, pero todos esos mensajes tan repetidos de qué equipazo, que esto iba a ser la leche, que esto iba a hacer historia y tal, le han hecho muy, muy, muy poco favor a esta plantilla. Teba, llévame a G-Autos, anda. Bueno, pues venga, vámonos a G-Autos. Recuerda que se dedican a la compraventa de vehículos exclusivos de altas prestaciones y de importación. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieres, el que andas buscando, el que llevas tanto tiempo deseando, y se encargan de la gestión de su compra. Puedes seguirlos en Facebook y también en Instagram. Y tienes toda la info y esos formularios y, bueno, para que veas un poquito mejor cómo trabajan, en www.g-medioautos.com. Adrián, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estamos porque está pasando de todo. Mientras estáis hablando, estaba colocado el bus del Depor al lado de una de las torretas de luz que tiene un amago de incendio. Entonces tiene que apartarse el bus. Ahí va a ser la sala de prensa esta improvisada a pie de autobús, pero la Policía Nacional está despegando toda esta zona por el riesgo de que pueda haber un incendio. Yo creo que lo tienen bastante controlado. Y luego nos han colocado aquí, me está diciendo Raúl Salgado, que está dando una rueda de prensa él solo, Rubén de la Barrera. Con lo cual esto también es un poco descontrol. Esto es la verbena de la Paloma absolutamente y ya teníamos poco cabreo con la derrota del Depor como para contar esto. En fin, sí, que no hay una buena noticia, no hay una buena noticia para nada en el Depor, ni en la sociedad, ni absolutamente nada. Yo creo que aquí repetirá otra vez el canutazo, pero me dice Raúl Salgado que está ahora mismo haciendo declaraciones él solo y luego vendrá para aquí. De hecho, están los medios del club. Por lo tanto, hombre, entiendo que tendrán algo de información al respecto. Sí, a ver, normalmente en los partidos fuera de casa comparece en la sala de prensa, como quien dice, por cortesía, pero como no hay prensa ni hay nadie y estamos todos pendientes del canutazo, pues le preguntan una valoración del partido y nada, pues responde una o dos preguntas y se va. Luego, efectivamente, al lado del autobús es donde pues ya atiende a todos los medios de A Coruña que se han desplazado hasta Malata. Además del nuevo Consejo de Administración, ¿alguna imagen más, alguna presencia más por ahí? Bueno, rostros muy, muy tensos, ¿eh? Los que veo ahora mismo es al jefe de prensa, Rafa Carpacho, que viene por aquí. Me dice Raúl Salgado que está en esa zona mixta que ya entraba pues con muchísima tensión. Desde luego, esto no sé si es tocar fondo ya, pero se le asemeja bastante, ¿eh?, a lo que puede ser esa situación para el propio Deportivo. Y aquí yo creo que no van a tardar mucho en aparecer pues algunos de los protagonistas, a ver quiénes son los que dan la cara, pero no creo que tengan tampoco muchas ganas nadie, ¿eh?, de dar esta cara que tienen que dar. Yo me quedo helado con los comentarios del Consejo, preguntando si éramos de Coruña, Forza Depor. Yo creo que parece que viven un poco ajenos a la realidad, ¿eh? Realmente lo digo. Yo creo que aterrizando todavía y dándose cuenta de dónde están y de qué va esto, ¿no? Y que ahora mismo, por eso decíamos lo de que quedan por encajar piezas, ¿no? Ha llegado el consejo técnico, pero ahora tiene que llegar la vertiente deportiva y tiene que llegar un director deportivo y hay que empezar a moverse, porque, Miguel, eso es otra, ¿no? Estamos hablando que hay una plantilla y un entrenador que su trabajo principal es salvar la temporada, insisto, si no te metes entre los 3 primeros, jugar la fase por estar en esa primera federación, la próxima campaña, sea como sea, pero luego en los despachos tiene que empezar a haber movimientos, es decir, tiene que empezar a montarse la estructura que se va a quedar a nivel deportivo y aquí hay que empezar a planificar. Aquí lo que no puede ser es estar cruzados de brazos en esos despachos hasta abril y en abril ponernos en marcha, ¿eh? A ver, aquí hay dos cosas que se suman a una temporada que no está siendo positiva. Todo el cambio de la estructura de categorías te lleva a tener un desconocimiento total sobre lo que van a ser las categorías, lo que van a ser los entrenadores y los jugadores el año que viene. Yo no sé todavía, porque no está marcado todavía, si esa primera ref es una categoría profesional en la que hay pues un salario mínimo o que se obliguen a ser profesionales, no lo sé. Entonces, claro, el decir que te tienes que mover, yo entiendo que el deporte tiene una estructura y yo voy a llamarle profesionalizada, porque se ha hablado tanto de esta palabra, de profesionalizar al Depor, porque yo no la llego a comprender, porque yo creo que hay profesionales trabajando para el Depor en todas sus categorías. Entonces yo entiendo que esa ya tiene previsto qué contratos. Lo que pasa es que aquí se añade algo
complejo, que a mí no me gusta hablar porque no es de mi parcela, pero entiendo que muchos de estos jugadores que se han quedado este año en la segunda B para ascender a segunda división, sus contratos es probable que digan que si no el año que viene no estás en segunda división, quedas libre. Entonces, eso es lo que... Esperemos, ¿no? Bueno... Es que ojo, porque claro, hay mucha gente que dice, uy, qué tragedia, que esto queda como un solar. No, la tragedia es no tener un duro y tener gente con unos contratos que dices, ¿y ahora cómo pagamos esto? Pero es complicado también el moverse o el querer hacer cualquier movimiento, porque los jugadores... como he dicho, la temporada es un desconocimiento total de lo que pueda pasar y estamos en la primera fase. Y tiene que llegar la segunda fase en la cual cuanto menos tenemos que pasar entre el cuarto, quinto y sexta posición y después buscar esa primera ref, porque ya no quiero ni pensar que podamos quedar séptimos, porque si bien dije antes que si ganamos dependemos de nosotros, porque jugamos contra Zamora, contra Celta B y contra Pontevedra creo que es también, ¿no? Entonces, lo mismo que dije antes para positivo, lo digo ahora para el tema negativo, porque esos equipos van a jugar por arriba y tú vas a jugar por abajo, y si lo pierdes, te van a meter más abajo. Entonces, yo creo que el Depor tiene que seguir en la lucha, no puede bajar los brazos, es un mazazo muy importante para todos, para todo el que es deportivista es un mazazo muy grande la derrota de hoy, porque has llegado a esta situación y te estás jugando todo a cara o cruz, pero entiendo que el camino de la primera parte del nivel competitivo que ha dado el equipo no voy a decir el idóneo, pero es el bueno, es el positivo, y no hay que dar otro bandazo en estos momentos porque tenemos que sumar puntos. Teba, y a estas horas ya íbamos a casa saques de buena gana, ¿eh? Bueno, pues nos vamos, pero vamos, perfectamente. Y si no, pues recuerda que tienen también comida para llevar y recogida en el local los sábados y los domingos, y que están en Avenida de Oza, número 41, Casa Saqués, que tienen esas excelentes empanadas, también sus callos inmejorables, carne asada blandita y jugosísima, y por supuesto su tradicional laconada con orejas y filloas. Para esta temporada de cocido, de verdad, no vayas a otro sitio, porque no vas a encontrar otro igual que Casa Saqués. Más saqués que nunca. Cocidos y que acabamos nosotros cada fin de semana. Nosotros sí que acabamos cocidos, pero en nuestros propios nervios, ¿eh? Sí. Adrián, todavía no hay movimiento por ahí, ¿verdad? No, llega el camión de los bomberos, que como te decía, hay un pequeño incendio y no es olor a chamusquina lo que puede desprender el de. Por ahí viene Rubén de la Barrera también por aquí, en medio de los bomberos. Y bueno, pues a ver cuál es el rostro serio, de momento del técnico del Depor, que vamos a escuchar ya en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Rubén, ¿se ha ido la opción del ascenso para el Depor? Se ha complicado muchísimo, por no decir que esta fue la última bala, ¿no?, que teníamos para finalizar entre los tres primeros. Esa es la realidad. ¿Cómo se puede explicar lo de hoy? Rubén, en la primera parte del equipo al final acaba bien, pero en la segunda apenas llegó a puerta. En la primera parte pues tuvimos opción, ¿no?, de adiantarnos no marcador. Na segunda parte queríamos precisamente pois ampliar todo o que fixemos nesa última media hora da primeira, e ocorreu o contrario, non? Unha xogada aislada na que pois eles fan un gol mal defendida dentro do primeiro momento da mesma, e a partir de aí é certo que tras o primeiro gol aconteceron 15-20 minutos onde pois non estivemos e o partido pois remata coa sensación de que ti chegas, ti metes o balón á área, ti tes algunha opción, pero verdade é que durante 20 minutos estivemos sen xogar. ¿Cuál es la explicación que le puedes dar a la afición ahora mismo, que está cabradísima, que tiene mucho miedo? Porque ya no es solo que igual no estés en Segunda División A, es que igual pierdes categoría, ya veremos cómo se da el final de temporada. ¿A por qué el Depor no muere matando? Explicaciones, la verdad, que en días como hoy no hay. Es decir, no podemos dar explicaciones. Lo único que yo puedo prometer en este caso es dar el máximo, empujar a toda la plantilla para centrarnos en lo que viene, ¿no? Pontevedra, que evidentemente pues es otra opción. Tenemos que ganar, tenemos que competir y, lógicamente, todo lo que hacemos mal lo tenemos que cambiar. Tenemos que ir, tenemos que querer ganar, tenemos que querer jugar, tenemos que ir a por los resultados. Esa es la realidad, y más ahora. En ese sentido, Rubén, parece... Comentabas tú antes que está casi imposible, que era la última bala. Ahora ya el discurso tiene que ser, señores, en el vestuario, hay que meterse entre el cuarto y el sexto. No se puede caer ese séptimo puesto porque ya sería doblemente peligroso. No sé si el discurso va a ser ese, entre el cuarto y el sexto.
El discurso tiene que ser afrontar el partido del Pontevedra como lo tenemos que afrontar, que es con la opción de ganar el partido, es decir, no mirar para el partido del Zamora sin antes no jugar los dos partidos que tenemos, ¿no? Por tanto, es Pontevedra, es prepararse y es reventar, es salir a matar, es jugar matando y evidentemente son 3 puntos que tienen que caer de nuestro lado sí o sí, porque ahora mismo hablar de objetivos o vender motos no tiene sentido. ¿Qué pasa por tu cabeza al entrenar a un Depor que probablemente sea el peor ahora mismo de toda su historia? Bueno, pues que esto lo volvería a hacer una y mil veces, ¿no? Lo más sencillo pues sería estar tranquilo y esperar a que pasase la temporada, pero no, este es el club de mi vida y quiero, pues eso, pelear y conseguir lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? El primer objetivo, evidentemente, se ha complicado muchísimo, por no decir que está imposible, y ahora lo que yo me centro en este caso es preparar de la mejor manera el partido de Pontevedra. En ese sentido, Rubén, precisamente lo que dices, ¿no? Que quedar entre los 3 primeros, a ver qué pasa mañana en la jornada, el próximo miércoles, con los partidos que faltan, pero se ha puesto muy, muy complicado, por no decir, como dices, imposible. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero, repito, lo que no podemos hacer es estar en modo off, porque como estemos en modo off, entonces ya sí que la cagamos y no terminamos haciendo absolutamente nada. Entonces es, repito, día de Pontevedra y hoy y ahora mismo tampoco es el momento para hablar de cuestiones que no tienen sentido, al contrario. ¿Y al equipo cómo se le traslada esto al equipo? No, el equipo se entrena mañana y repito, Pontevedra con la particularidad de que tenemos esta semana en donde no hay competición y aquí la gente tiene que tener claro que necesitamos ser un equipo desde este momento en donde la situación es muy jodida y centrarnos en el partido de Pontevedra y quien esté preparado al campo, esa es la realidad. ¿No los has visto en la segunda parte? Había momentos en que estaban cabizbajos. El gol nos condicionó claramente y hubo ahí, pues eso, 20-25 minutos en donde el equipo no estaba, esa es la realidad. ¿Te sientes decepcionado con el equipo después del punto de inflexión que debería haber sido la victoria de la semana pasada? No me siento decepcionado. Me siento decepcionado conmigo mismo y me siento decepcionado por no haber ganado el partido. Bueno, yo solo una cuestión sobre el gol. Sigue siendo uno de los grandes problemas del equipo, ¿no? No hacer gol. Sí, las áreas en este caso determinan, ¿no? El partido de hoy lo pretendíamos llevar a los 3 de arriba, a Larraico, a Raía y a Lara, moverlos, encontrar opciones ahí en su espalda y, lógicamente, pues ser muy fuerte en área propia, ¿no? Sabíamos que ellos es un equipo que tiene presencia, el tema de balón parado lo hemos controlado bien, pero se nos ha ido, ya te digo, los puntos, pues en un momento en donde nosotros no podíamos conceder absolutamente nada de lo que ha ocurrido. ¿Problema de fútbol o problema sea mental? Bueno, hay de todo. Establecemos caminos para que el equipo sea competitivo, para que el equipo logre puntos y ya te digo, la sensación que yo tengo es eso, que la última media hora de la primera parte, pues el equipo ha generado opciones y en la segunda parte, tras el gol, eso, acumulamos 20-25 minutos en donde dejamos de estar, dejamos de competir y dejamos de jugar. Rubén, ¿tú te imaginabas cuando te daban la oportunidad del sueño de tu vida de dirigir al Depor que esto iba a acabar siendo esta pesadilla? Bueno, pero el mundo y la vida no es de color de rosa, ¿no? Es decir, evidentemente veníamos aquí a por lo máximo y la cosa se ha complicado hasta tal punto de que no podemos pues pensar en todo, yo en este caso no puedo pensar en todo lo que se ha dejado de lograr hasta la fecha, ¿no? Es decir, mi cometido aquí es preparar y predisponer al equipo de la mejor manera de cara al próximo partido, o sea, esa es la realidad. Vale, señores. Pues hasta ahí. Bueno, Rubén de la Barrera, muy franco y desde luego con palabras de dolor absoluto, el sueño de su vida, que es dirigir al Depor. No nos marchamos de aquí, Fran, si te parece, porque está ya el siguiente y último protagonista, que es el portero Lucho García. No está tan feliz como entre semana cuando hablaba de su debut, de mantener la portería a cero. Vamos a escuchar ya al portero del Depor. Derrota una más en un partido que muchos califican, hablo de los aficionados, de vergonzoso, ridículo, etcétera, etcétera. Yo creo que no tenemos que estar avergonzados. Yo particularmente he dado todo dentro del campo, he hablado durante todo el partido con mis compañeros, hemos estado comunicando, no han salido las cosas, el portero suyo ha salido figura y ahora verdaderamente es donde se tienen que ver el aficionado de verdad. El que desde el primer momento que yo llegué aquí al Deportivo ha demostrado que está con nosotros en las buenas y las malas y eso es lo que les pido yo a los aficionados. ¿Más preguntas? ¿Cómo está el vestuario, Lucho? Estamos muy jodidos. Obviamente todo el mundo aquí sabe que queremos ganar, venimos trabajando fuerte, venimos con ilusión, todos sabemos que teníamos 4 finales, esta la hemos perdido, pero ahora solo queda mañana
ir a Begondo, a trabajar más, a hacer algo diferente para que nos empiecen a salir las cosas. Lucho, pero cuando era el equilibrio tan complicado, no tan complejo, de tantas semanas sin ganar, se gana, y ahora otra vez a las andadas, qué complicado levantar eso anímicamente también, ¿no? Complicado no. Yo, por mi parte, como siempre lo digo, tengo la fe intacta en mi equipo. Vayan bien las cosas, vayan mal las cosas. Hay que tener fe, hay que seguir trabajando. Cuando no están saliendo las cosas, todavía más confiar en el equipo y trabajar, trabajar y trabajar. No nos queda otra para que nos salgan las cosas. Como jugador, pertenecer a un Depor que ahora mismo tiene los peores registros de su historia, ¿qué generación qué te genera a ti? No sé, internamente, ¿qué te hace pensar? Motivación. Obviamente yo quiero cambiar esto, quiero aportar mi granito de arena para que esto cambie de una vez y obviamente intento apoyar mi positivismo y darle ese positivismo a mis compañeros y bueno, a todo el deportivismo ahora mismo y darle mi mensaje que por favor estén con nosotros, que no es un momento fácil ni para ellos ni para nosotros y que estamos dando todo en nosotros en los entrenamientos para que vayan bien las cosas. El partido desde la portería, ¿cómo has visto a tus compañeros y cómo viviste la jugada del gol del Racing? Desde la portería yo viví un partido que sí es verdad que en el anterior ganamos más segundas jugadas, en este nos ha faltado un poquito eso, en la segunda parte veníamos de jugar una buena primera parte donde hemos sido intensos, donde bueno, en el balón parado que era su principal fuerza hemos estado bien y en la segunda parte nos ha podido faltar eso, en la jugada del gol sí es verdad que se da una circunstancia donde bueno, después de un despeje le queda al delantero, le pega bien, le pasa entre las piernas a Héctor y es un balón que bueno, que ellos lo han metido y nosotros no lo hemos metido. Objetivo ahora, ¿cuál es, Lucho? Objetivo del equipo. Objetivo, ganar todos los partidos que quedan, no queda otra. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, Lucho, que por cierto, al margen de, bueno, pues de ese mensaje también franco que daba, hay que destacar que su ojo derecho estaba ensangrentado, completamente rojo y golpeado en una de las acciones del partido, así que se lleva también otro desagradable recuerdo, que ya es perder el partido, pues en sus carnes con ese golpe. Bueno, Miguel, que te vamos a liberar, que ya después de todo el tiempo que llevamos aquí hoy, pues nada, después de haber escuchado a Lucho y sobre todo a Rubén de la Barrera, ¿qué te sugiere? Bueno, yo creo que el discurso de Rubén de la Barrera orientado tal y como esperábamos, ¿no? En que bueno, pues hay que ganar a Pontevedra porque sí que nos vale el discurso que traíamos hasta aquí, que era para la lucha que sea, te hacen falta ganar partidos, es decir, para colarte en los 3 primeros te hacía falta ganar partidos, pero para estar entre el cuarto y el sexto te van a hacer falta ganar partidos y para no ser séptimo también, con lo cual Pontevedra y ganar en Pontevedra y luego, oye, si pueden acompañar otros resultados, pues bienvenido sea. Claro, hoy este año para el entrenador o para el jugador del Depor que sale en rueda de prensa son aprendizajes importantes y difíciles. Dar la cara en estos momentos, interpretar la situación que se está viviendo no es nada sencillo, porque cualquier cosa que puedas decir se te va a volver en tu contra siempre, ¿no? Debe decir, pues bueno, hay que ver al equipo, el equipo tiene que reaccionar. Claro, eso es todas las semanas, pero lo que yo decía antes, cuando tú te metes en eso de que hay que ganar las 4 finales que quedan, pierdes la primera, parece que se ha acabado todo, ¿no? Pero no, es que esta competición, la de este año, nadie tiene experiencia en ella y hay que seguir compitiendo al máximo. Y es lo que digo yo, tú pasas a otra fase, no sé si el Depor la va a pasar del cuarto al sexto, es lo que cuanto menos deberíamos de pedir y esperar, pero no es lo mismo pasar con 25 puntos que pasar con 29 puntos o 28 puntos, ¿vale? Entonces, tiene que aspirar a lo máximo y para eso hay que hacer muchas más cosas bien y los jugadores deben de asumir su responsabilidad. Y como dije antes, hay cosas muy buenas de la primera parte de hoy que creo que el equipo tiene que seguir potenciando y lo que sí tiene que seguir mejorando es sobre todo en esa contundencia dentro del área ante balones claros laterales o jugadas de estrategia que en la primera parte sí que se corrigió bien con esa presencia de Uche, pero bueno, la segunda parte, como bien están diciendo, el equipo se vio que desapareció después del gol recibido. Apareció en los instantes finales, tirando ya de raza, cuando el equipo rival se mete atrás para defender lo que ya tenían, el zurrón, y por lo tanto, bueno, pues la capacidad de reacción bastante deficiente del Depor. Ahora, lo dicho, a pensar en ganar al Pontevedra y evitar que la temporada se pueda convertir en un mal mayor todavía.
Miguel Figueira, como siempre es un placer compartir contigo Carrusel Deportivo y que nos expliques el fútbol así de bien, así que gracias por estar un día más con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros también por darme esta oportunidad y lo único que siento es que al margen de que no estoy pudiendo estar sentado en un banquillo, le sumo de que la situación del Depor es dolorosísima para todos los que somos pues deportivistas, ¿no? Pero animar a la gente que el Depor no tiene que caer y somos nosotros los que vamos a tirar del Depor adelante. Queda dicho. Miguel Figueira, un abrazo, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Adrián, por ahí por Amalata, ¿qué podemos contar al cierre? Pues que se han quedado petrificados los jugadores del Depor desde ese gol y yo creo que aún sigue, pues lo van a tener que sacar de aquí prácticamente a remolque, ¿eh? Se han quedado todo el mundo helado, desastre total, la directiva que todavía no quiere decir nada por el miedo y nos quedamos todos viendo el bus del Depor aquí a la sombra, tocando fondo, esperemos que esta vez sí, pero es muy dramático todo lo que transmite este Depor, palabras huecas de algunos de los protagonistas, fue un poco más franco Rubén de la Barrera, pero desde luego poco que rascar desde luego en positivo de un equipo que es un auténtico desastre. Adrián Candal, pues nada, a Modiño en el viaje de vuelta, buen trabajo como siempre y nada, contaremos el próximo capítulo, la próxima semana. Próximo fin de semana por lo menos no hay competición, así que la siguiente en Riazor y frente al Pontevedra, a ver cómo llega el Depor clasificatoriamente para ese momento. Un abrazo a todos. Venga, un saludo Adri, gracias. Bueno, pues lo dicho, evidentemente será la próxima jornada en la que el Depor reciba al Pontevedra, ¿no? El próximo fin de semana, que hay parón, pero será la próxima jornada cuando el Depor pues tenga ese partido complicado ante el Pontevedra y donde llegue pues Luisito, el ex del Fabril, al frente del equipo de la ciudad del Lérez. Teba Chacón, nos queda un recadito por hacer, una visita a Banca. Pues sí, y con una noticia además que nos va a ayudar a ahorrar, una buena noticia, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de las condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Pues nada, está siendo un año complicado desde todos los puntos de vista y donde el Depor pues le estaba pasando todo lo que nadie deseaba que le pasase, ¿eh? De crisis en crisis, de tropiezo en tropiezo y de problema en problema. Bueno, intentaremos salvar los muebles. Desde luego nosotros lo que vamos a hacer es contar lo que suceda, para bien o para mal. Deseamos contar alegrías, pero eso ya no depende de nosotros. Así que hoy, después de la victoria ante el Guijuelo, nos ha tocado otra vez cruz, la derrota por 1-0 ante el Racing de Ferrol. Las cosas están complicadas, nosotros os las seguiremos contando desde este lunes ya a partir de las 3:20 en Coruña Deportiva. En esta alineación de Carrusel Deportivo Coruña ha estado Miguel Figueira como nuestro técnico, analizándolo siempre maravillosamente bien. Adrián Candal nos lo ha contado desde Amalata. Carrusel Deportivo Coruña siempre ha estado donde jugaba el Depor y lo continúa haciendo, independientemente de la categoría. Y por supuesto en Amalata teníamos que estar. Y en los estudios de Radio Coruña, en la técnica, Javi Rodríguez, que se ha encargado de que todo sonase así de bien y dando voz a anunciantes y a oyentes, Teba Chacón. Teba, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós a todos. Nos vamos, lo dicho, lunes 3:20, Coruña Deportiva. No ha podido ser, lo sabemos que lo vas a sufrir, pero bueno, intentad pasar un fin de semana lo mejor posible. Aquí, al frente del equipo de Carrusel Deportivo Coruña, ha estado Fran Hermida. Gracias un día más por elegir la sintonía de Radio Coruña, la sintonía de la cadena SER. Buen fin de... Trying to make ends meet, you're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the things meet. Yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here
I've never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine.